amigos? Buenas noches, bienvenidos a Opción 2025. El Consejo Nacional Electoral está ingresando ya los resultados del referéndum y la consulta popular. Nosotros estamos listos para informarles. Hola, Milton. Hola, Lida, amigos, buenas noches y precisamente empezamos con eso. Revisando los resultados de la jornada, las actas van ingresando de una manera ágil y hasta acelerada por parte del Consejo Nacional Electoral. En esta jornada que empezó a las 7 de la mañana y que ha sido marcada por la calma, la tranquilidad y la paz en todo el territorio. Los resultados hasta el momento son estos en las 4 preguntas del referéndum y la consulta popular. Pregunta A, regreso de bases militares. El sí tiene el 39.79% y el no el 60.21%. La pregunta B, sobre la eliminación del financiamiento estatal a organizaciones políticas, del sí 42%, el no 57.58%. La pregunta C, reducción del número de asambleístas, 47.05% el sí, 52.95% el no. La pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente, el sí tiene el 38.54% y el no el 61.46%. Esto con el 30.95% de actas ingresadas a nivel nacional, 30.95%. Revisamos una por una las preguntas. La pregunta A del referéndum decía: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Repetimos, hasta el momento, el sí obtiene el 39.79% y el no 60.21%. Pregunta B, que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. ¿Está de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? El sí, el 42.42% y el no, una diferencia que llega al 57.58%. La tercera pregunta, que tiene que ver con la reducción del legislativo. ¿Está de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 nacionales, 1 elegido por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400,000 habitantes? El sí, el 47.05% y el no, el 52.95%. Esta es la pregunta más apretada. Y la pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente. ¿Está de acuerdo que se convoque a una Asamblea Constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente Adjunto para elaborar una nueva Constitución de la República? Sí, 38.54% y el no, 61.46%. Recordamos, 30.95% de actas ingresadas. Vámonos hasta Olón, en la provincia de Santa Elena, donde está el presidente de la República esperando que se ingrese el total de las actas para pronunciarse a lo mejor. Es así. Astrid, buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal, Milton, amigos televidentes? Así es, 7 de la noche con 48 minutos. Déjeme decirle que aquí el ambiente es de expectativa, no tan diferente de lo que ya comunicábamos en horas de la tarde. Aquí los medios de comunicación seguimos expectantes de la presencia del mandatario justamente y que se cumpla el cronograma que se había establecido. Pues para nosotros hay prensa nacional e internacional que justamente espera la presencia del mandatario. Recordemos que lo que se nos había anunciado es que luego de darse el procesamiento de actas y el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, pasado de las 8 de la noche, el presidente de la República, en una dinámica un poco diferente de otras elecciones, recibía sus resultados en su vivienda con su familia aquí en Olón y luego se trasladaba justamente al punto donde nos encontramos, en un hotel donde, como ustedes pueden observar, ya hay colocada una mesa con 4 sillas y yo lo decía, pues un poco más temprano, se espera que en una de estas sillas pues esté el presidente de la República, Daniel Noboa, dando declaraciones a los medios de comunicación. Este es un espacio que está pues adecuado para 40 personas y definitivamente el espacio está ocupado en su totalidad por medios de comunicación que esperan la reacción del mandatario y que lo han seguido durante toda esta jornada. De hecho, desde las 7 de la mañana con 25 minutos que él hizo su sufragio justamente en una junta, en una unidad educativa de esta comuna Olón, y de ahí porque también se espera que, al igual que lo hizo en horas de la mañana y
parte de la tarde también pues de declaraciones como lo hizo anteriormente. Se espera esto que ocurra pasado de las 8 de la noche, cerca de las 8:30, 9. Estamos aquí apostados esperando ya las declaraciones del mandatario luego de que se hayan dado el procesamiento de las actas y también los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Este es el ambiente, Liz y amigos televidentes, que yo les puedo pues comunicar a esta hora de la noche cuando son 7:50. Gracias, Astrid, y nos volveremos a enlazar contigo. Vamos ahora al centro de mando del CNE en Quito, donde se encuentra Karen Aro para actualizar también detalles. Hola, Karen. Hola, ¿cómo estás, Liz? Amigos televidentes, buenas noches. Así es, hay un intenso movimiento aquí en el centro de mando y proyección de los resultados del Consejo Nacional Electoral, pues ya se reflejan en las pantallas de las 24 provincias, así como en las de jurisdicción del exterior, todos los detalles de cómo avanza el escrutinio. Me encuentro justamente con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ingeniero Enrique Pita. Buenas noches, bienvenido. A hacer una evaluación en general de cómo ha sido la jornada, el cierre y también el inicio del escrutinio, por favor. Para el Consejo Nacional Electoral es altamente satisfactorio varios aspectos de este proceso. Por un lado, la participación masiva de los ecuatorianos en pronunciarse en relación a esta consulta, un poco más del 80%. Por otro lado, el trabajo muy responsable que han llevado adelante los miembros de las juntas receptoras de voto, porque estuvieron muy puntuales, se instalaron en las mesas en la hora prevista. Y por último también el trabajo que se está realizando en cada una de las delegaciones provinciales por parte de las juntas electorales provinciales que van procesando toda la información. ¿El escrutinio avanza según los tiempos que ustedes lo habían estimado, consejero? Sí, avanza. Es importante destacar el hecho de que aquí hubieron 4 elecciones. Cada pregunta era una elección porque para cada pregunta había que llenar un acta individual por parte de los miembros de las juntas provinciales, de las juntas receptoras de voto. Por lo tanto, el procesamiento se lleva a cabo sobre esto, 4 actas, de tal manera que eso de alguna manera también ralentiza toda la información. Ingeniero, ¿a qué hora estiman que se estabilice la muestra? Nosotros trabajamos sobre la base cierta de la información que va ingresando. Yo creo que de acuerdo al promedio que se va, en aproximadamente 1 hora pudiéramos tener una muestra significativa que pudiera darle tranquilidad o no tranquilidad a quienes están interesados en los resultados. Una evaluación positiva en todo caso. Definitivamente, con mucha satisfacción. Gracias, ingeniero. Es el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral con todos los detalles. Está previsto que más o menos a las 9 de la noche haya una nueva cadena. ¿Qué detalles se van a informar a esa hora? Es nuestra obligación compartir con la ciudadanía aspectos relacionados con el proceso por un lado, pero también aspectos ya relacionados con el escrutinio propiamente dicho, en cuanto a poder interpretar estos resultados como resultado propiamente dicho de la gestión de la función electoral y obviamente aclarar ciertas dudas en relación a, por ejemplo, actas con inconsistencias numéricas o cuál es el proceso que se está llevando a cabo para efecto de que la ciudadanía tenga claro del hecho de que se está trabajando en las juntas provinciales electorales y que mientras la última acta no se contabiliza, obviamente el resultado nosotros no lo podemos proclamar. Ingeniero, un dato adicional, ¿tenemos un consolidado de cuál es el número de los ciudadanos que fueron notificados, tal vez, cuando en el momento de la urna utilizaron su teléfono celular? No tenemos, esa es una información que tiene que ser levantada por los presidentes de las juntas receptoras de votos y tiene que seguir un trámite. En este momento la concentración de todo el trabajo está en el escrutinio. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. Y bien, como ustedes ya lo han escuchado, a las 9 de la noche se espera un nuevo enlace por parte del Consejo Nacional Electoral para hacer una evaluación y también cuál sería ya el porcentaje de avance del escrutinio y si es que ya hay o no una muestra estabilizada. Esa es la información hasta el momento desde el centro de mando. Milton, continúas tú. Buenas noches. Karen, buenas noches. Gracias por la información del centro de mando en Quito. Vamos a revisar nuevamente resultados a nivel nacional de las 4 preguntas, ya con el 42.25% de datos ingresados. La pregunta A, sí, 39.55%, 60.45% el no. En la pregunta B, 42.23% el sí, 57.77% el no. La pregunta sobre la reducción de asambleístas, el sí tiene 46.75% y el no 53.25%. La pregunta de la Asamblea Constituyente, 38.18% el no, 60% el sí, el no 61.82%. Revisemos por provincias. Vamos a ver la provincia de Pichincha, cuánto tiene
ingresado de las actas y cuáles son los porcentajes. Estamos cargando la información, pero en lo nacional, 42% de actas ingresadas, lo que parecería una tendencia irreversible, pierde la consulta y el referéndum en las 4 preguntas. Me avisan si tenemos la provincia de Pichincha para seguir revisando los datos. No tenemos Pichincha y ya mismo, después de la pausa, le hacemos una actualización ya a nivel provincial. Pero aquí está la información. 4 veces no ha dicho el país hasta el momento con el 42% ingresado. Regresamos. De la noche en punto, y a esta hora nos vamos a trasladar a la sede de ADN en Quito, donde aunque se esperaba la presencia de asambleístas, el lugar está prácticamente vacío. Vamos a contactarnos con Brigitte Mancheno para que nos cuente más. Hola, Brigitte. Hola Liz, muy buenas noches. Sin duda un escenario que no se esperaba ver aquí en el norte de la capital, y justamente la sede de ADN se había incluso alistado con una tarima. Colocaron al menos 100 sillas en el interior de este punto, pero las imágenes hablan más que las palabras y ustedes pueden evidenciar que este punto está completamente vacío. Dentro de la sede únicamente se encuentran periodistas porque se esperaba, ya lo decían ustedes, que asambleístas o incluso funcionarios de gobierno se acerquen hasta este punto para pronunciarse sobre los resultados. Si bien a esta hora de la noche no existe un resultado oficial por parte del Consejo Nacional Electoral, pues ya podemos observar a esta hora de la noche que no se registra mayor cantidad de personas. Si han llegado unos simpatizantes, estos no superarán los 5, aunque ya se colocó pues en este punto equipo de sonido, tarima. También se esperaba que incluso asambleístas pueden dirigirse a la prensa, pero ningún funcionario de gobierno ha llegado hasta este punto. Ahora, ¿qué conocemos? Sobre todo, ministros han estado haciendo base junto con asambleístas en un hotel ubicado en la República de El Salvador. Sin embargo, hasta este lugar, que está a pocas cuadras, no han avanzado. Y las imágenes que ustedes están viendo en pantalla corresponden a medios de comunicación que se encontraban pues en este punto ubicado en el norte de la ciudad, esperando pues a que exista algún pronunciamiento por parte de las autoridades, justamente ya cuando se tiene un balance de resultados que aún no es el oficial. Nos mantendremos expectantes a ver si alguna autoridad de gobierno se acerca hasta este punto. Milton, buenas noches. Gracias, Brigitte, por la información desde el norte de Quito. Bueno, antes de ir a nuestro primer panel de análisis, revisemos Pichincha y Guayas, los resultados de las 4 provincias. Empecemos con la provincia de Pichincha, con el 57.04 ingresado. La pregunta A, el sí, 42.95, el no, 57.05. La pregunta B, el sí, 47.63, el no, 52.37. Pregunta C, sí, 52.54, aquí gana el sí. No, 47.46, y la pregunta D, el 41.02 para el sí y el 58.98 para el no. En la provincia del Guayas, las preguntas tienen este resultado con el ingreso de, ¿me puede poner por favor? El 39.53 de actas ingresadas. La A, sí, 41.43, no, 58.57. Pregunta B, 42.68 para el sí. 57.32 para el no. Pregunta C, sí, 46.48, no, 53.52. Pregunta D, sí, 40.12 y el no, 59.88. Antes de pasar a las entrevistas, ya nos llegó el dato de la provincia de Manabí, la tercera provincia más grande del Ecuador. Los datos de Manabí con el 35.53 ingresado. La pregunta A, el sí, 28.05. El no, 71.95, pregunta B, sí, 28.99, no, 71.01, pregunta C, sí, 31.61, no, 68.39, y la pregunta de la Asamblea Constituyente, el sí, 26.75, el no, 73.25. Ahora sí, Liz, contigo. Gracias, Milton. Estamos listos para el análisis y quiero darle la bienvenida a mis 2 primeros invitados. Está con nosotros Henry Cucalón, exministro de Gobierno, ex candidato a la presidencia de la República, y también Ramiro Cepeda, analista político. Gracias por acompañarnos en esta noche. La misma pregunta para los dos. Empiezo con usted, doctor Cucalón. ¿Cómo interpretar hasta ahora el resultado que se va dando de esta consulta popular y referéndum, donde
predomina el no en las 4 preguntas. Buenas noches, Liz. Buenas noches con todos los ecuatorianos. Primero, felicitar al pueblo por su participación democrática. Y ese mismo pueblo hoy, mediante una consulta popular, le ha dicho no al presidente de la República. ¿Por qué se dieron esto? Creo que el pueblo quiere cambios, pero no cualquier cambio. En palabras crudas, hay un estate quieto. La forma en que se promedian los cambios, lastimosamente, no fue el adecuado. Si eso le sumas una campaña desesperada de los últimos días, una vocería de 5ª categoría que contaminó las preguntas y los conceptos, lastimosamente sean los resultados que estamos viendo. Ramiro, finalmente esto fue entonces una medición hoy de la aceptación a la gestión del gobierno, coincide con lo que prácticamente ha dicho también Henry Cucalón. Hace 4 o 5 semanas que usted me entrevistó, les dije, esta consulta es una medición de la popularidad del presidente de la República. Pero independientemente del resultado, que era crónica de una muerte anunciada, al poner toda la carne en el asador, como lo puso, claro, no puso carne importada, puso lo que había sobre el asador, terminó siendo lo que ha resultado hoy. Era visto lo que iba a haber. O por gusto trajeron a doña Diana Salazar, por gusto comenzaron a decir nombres de primer orden, pero no eran los nombres que hablaban, eran los nombres que se decían, los que hablaban. ¿Pero por qué eso resultó ser más negativo que positivo? Cuando el gobierno más bien pensó que con eso a lo mejor iba a poder ganar más adeptos por el sí. Porque el pueblo no es tonto. El problema del pueblo no está en las leyes, no está en la Constitución. El problema del pueblo está en la inequidad social, que es la mayor expresión de la justicia distribuida mal entendida. Hasta que ese problema no se resuelva en el país, cualquier cosa que se proponga, el pueblo dirá no, porque mientras haya hambre, mientras no pueda haber acceso al hospital, no hablemos de este gobierno, hablemos de cualquiera, primero van a estar los intereses individuales por sobre los intereses de cualquier actor político, independientemente de la lectura que GR hace, que es un escenario político. Yo lo veo en un plano social, que esto de aquí hay que resanar el tejido social desde abajo y no pretenderlo resanar desde solo una reforma constitucional. Ahora, también recuerdo haberlo entrevistado días antes de este proceso electoral. Henry, usted decía que era partidario del sí, por ejemplo, a una constituyente que dé paso a una nueva constitución. ¿Estuvo mal el tiempo? ¿Le jugó mal ese timing al presidente de la República al hacer la propuesta justo en este momento? Muchos se pensaban que tenía que ser desde el principio del segundo mandato. Nunca es tarde para promover un cambio. Yo siempre he pensado que hay que cambiar la Constitución de Montecristi, reformarla. Creo que se desperdició también una oportunidad. Sin embargo, apoyé que haya una constituyente, pero no cualquiera. El problema de lo planteado, y concuerdo con Ramiro, que al mismo tiempo tienes que gobernar y satisfacer las demandas sociales, las inequidades, las injusticias, es que en el tema de la constituyente se convirtió en un juego de extremos, en un ajuste de cuentas, en una campaña de miedo de lado y lado. Conversando a poner en duda el tema de los derechos, cuando la gran falla que tiene Montecristi se da en la parte orgánica e institucional. Entonces la gente, con legítima razón, puso en duda, me van a quitar lo que yo tengo, que es la parte de los derechos. Si le sumas el tema de la vocería, si le sumas también al tema de que no querían una carta en blanco. Pero entonces fue más fuerte la campaña que pudo haber hecho el no, porque el presidente Daniel Noboa en un momento dijo, no va a haber regresión de derechos, esos derechos adquiridos van a estar garantizados. Nunca hablaron qué tipo de constitución querían. Y cuando hablaron al final, hablaron mal, ya no llegó esa parte. Porque en esas mismas entrevistas pusieron el ejemplo perverso de la mujer que llega al hospital y que primero es atendido al violador, lo cual es una mentira. ¿Ya? Así que muchas cosas se dijeron. También se explicó muy mal el tema de la seguridad social. Entonces las legítimas ansias de cambio que sí existían, al final se reducen en así no, lamentablemente, o ese tipo de cambio no, o carta blanca tampoco. Ahora, Ramiro, pero muchos pensaron, y según incluso cuando se dio a conocer por última vez lo que decían las encuestas, sí se veía un margen muy estrecho en la pregunta A y en la pregunta D, que era la de las bases extranjeras y la de dar paso a una nueva constitución. Pero en la pregunta B y C, se hubiera pensado a lo mejor que en esas iba a predominar el sí en un determinado momento y finalmente pues el resultado también fue otro. ¿Cómo entender cuando nos quejamos del legislativo que tenemos, de si son muchos asambleístas, de los partidos políticos en general? El voto en plancha es casi patrimonio nacional. ¿Ya? Entonces, si usted va por un mercado y le hacía un testeo, le dice, no, yo voy a votar todo no, y todo no, y todo no,
Y eso era lo que yo iba viendo y escuchando de la gente sencilla del pueblo. No, primero porque supieron explicarlo mal. Y segundo, más fueron los errores del gobierno que los aciertos de la gente que promulgaba y proponía, ¿no? Usted decía que quizás un error y demostración de esa desesperación, la reciente visita, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos, Cristiano, ¿en por qué considerarlo así? Porque eso es un show mediático, la gente no come con eso, la gente come con comida. Solo explíquele cuando le dicen, hay una cantidad impresionante de depósitos en la banca, hay una cantidad de ventas, pero hay una cantidad de subsidios que se van inventando cada día. ¿Cómo es? Estamos dando riqueza, pero además estamos premiando o justificando o protegiendo la pobreza. A ver, dígame el discurso cuál es el que vale. ¿El que estamos bien o el que estamos dando dádivas a la gente? Hay que darle trabajo. Pero eso no es lo que está sucediendo. Explican mal y cuando usted sopesa las dos cosas, se da cuenta que en alguna parte está escondida una ausencia de verdad. ¿Hay un error en la comunicación del gobierno en este caso? Yo no quisiera estar solamente en ese detalle porque no me corresponde. Me dirán, ¿y tú también por qué no lo haces? Yo me pongo también desde el punto de vista de los ciudadanos. Lo que era la estrategia inicial de utilizar preguntas ganchos súper simples, como la de reducir a los asambleístas, ¿por qué no preguntar una vez si quieres eliminar el Congreso también? Ya te imaginas hubiera sido el resultado. Ese gancho que servía para arrastrar el sí en la de fondo, que es la constituyente, en esta contradicción que se dio en 3 preguntas para reformar la actual constitución y una pregunta para cambiar lo que quieres cambiar, que no tiene mucha lógica, pero se dio. Ahora, como dice Ramiro, se utilizó a la inversa. Vino directamente el planchazo, ya que quiero el no. En la 4 voy arrastrando a las otras. Tema de financiamiento de los partidos políticos, entre otros. Así que el pueblo terminó juzgando. Querían un plebiscito a favor del presidente, termina siendo un plebiscito en contra. Por eso yo siempre he dicho, el ejercicio de consultas populares debemos dejarlo de ser un ejercicio de simpatías o antipatías a quien convoca, porque puede terminar como lo que pasó. Pero ¿y eso no haría pensar que el gobierno, quizás Ramiro, estaba muy seguro de su popularidad y respaldo a su gestión cuando quiso incluir estas 4 preguntas dentro de este proceso? Hagamos un paralelismo 2008 con 2020. En 2008, el gobierno y el presidente gozaban de una popularidad arrolladora. Todo el pueblo le decía que sí a lo que sea. Acá, la política del miedo, de que viene el cuco, de que llevo a votar a los viejitos para que me marquen la diferencia. Ok, le dieron una línea de crédito en su cuenta corriente bancaria de capital político. Hoy se la quitaron y eso es lo que ha pasado. Esto de aquí es un golpe para el gobierno, tal y como van los resultados hasta ahora, ¿no? Que en las 4 preguntas no, pero decía usted, Henry, esto es un planchazo. Pero ¿cómo también hilar o dónde está la coherencia cuando uno encuesta a los ecuatorianos? Según los encuestadores, el principal problema sigue siendo la inseguridad. La gente no se acordó de lo que fueron las bases militares en el 2008 y cómo está la situación ahora, quizás para que ese discurso el gobierno pueda afianzarlo y haber tenido un resultado distinto. Varias consideraciones. Si uno ve la pregunta 1, era muy simple, eliminar una prohibición y quedaba Ecuador es un territorio de paz. La campaña y los influencers, que espero que no haya salido de mis impuestos, espero que no haya sido así, de estos influencers es contar a G.I. Joe, a Robocop y nada de esas cosas es real. Entonces hay mucha mentira también por medio. Yo creo en la cooperación, pero esa campaña fue infame. Y segundo, cuidado, pensamos también que este es un triunfo del correísmo. Un correísmo también que ahora en las campañas también quería constituyente, porque anunciaba que quería una constituyente para destituir al presidente con los plenos poderes. Así que aquí nadie se tiene que endilgar un triunfo. Aquí había una posición de los ecuatorianos que hay que respetarla y mañana seguir trabajando y cumpliendo con las leyes. En la pregunta 1, ¿no pesó quizás los resultados que presentó el gobierno en esta última semana? El operativo Apolo 32, si no me equivoco en el número, con más de 20 detenidos, hoy anunciando la captura del cabecilla de los Lobos, por ejemplo. Me sonó más o menos el ejemplo del Titanic que ponía el presidente Maguad en su momento. Sabes que esas cosas no funcionan. Mientras haya hambre, inequidad, ausencia de servicios básicos en lugares, va a haber esto. Y yo voy a discrepar. El problema hoy es la inseguridad, pero el problema permanente es la inequidad. Resolvamos desde abajo el problema
para que los niños que necesitan educación vayan a las escuelas, para las personas que necesitan trabajo, les den la oportunidad del trabajo por horas, que lo planteen bien, que digan que eso es romper la inequidad y no lo que dicen las estructuras de la defensa de los trabajadores, que dicen que eso es quitarle trabajo a los que tienen. Hay un discurso que se lo trastoca y terminan vendiendo harina en vez de vender levadura. Si esa es hoy la lectura, al menos de ustedes dos, ¿qué debería pasar ya de aquí a partir de mañana? ¿Qué esperar? Y como esto no es un juego al todo nada, como lo han llevado por la polarización, qué bueno que hoy día se atrapó al líder de los lobos. Eso es bueno. Esa es una lucha que hay que continuar contra el crimen organizado. No hay que desmerecer tampoco eso. Hay que alejarnos de esta polarización, este juego de posverdad. Mañana hay que seguir trabajando. Y el verdadero cambio que queremos promover, tenemos que hacerlo nosotros también. Este es un mensaje también a la clase política por parte de los ciudadanos. No queremos campañas de miedo de ningún lado. Queremos que se trabaje en conjunto, que haya políticas públicas, que enfrentemos la economía y los problemas de la seguridad juntos. Y cuando haya diferencias, las procesemos con más democracia. Basta esas campañas como la que le hicieron a la Corte Constitucional de ponerlo. Eso también tiene una lectura aquí, ¿no? Que no hay que dejarla a un lado, ¿no? Esa campaña también que hicieron solamente porque cada uno hacía cumplir su rol, que es vigilar que todo marche de acuerdo a la ley y la Constitución. Así que hay que bajar un poco los decibeles, esa confrontación innecesaria que hace a veces el gobierno y otros sectores de poder. Señores, diálogo en los temas de fondo que le interesan a los ciudadanos y retomar por otras vías los cambios necesarios que merece el país. Pero ¿qué impacto puede tener un resultado como este? Quizás cómo nos ven desde afuera, ¿no? En tema de seguridad jurídica, en tema de cooperación internacional en materia de seguridad. ¿Cómo queda también el Ecuador ante eso, por ejemplo? O el gobierno de Daniel Noboa, más bien también ante eso. El presidente tiene todavía el Congreso, el presidente todavía tiene, sí, debe de haber un cambio del gabinete, debe de haber porque hay unos actores que no deben de estar. Tiene que entender que no se puede andar peleando con la Corte Constitucional y tratándolos como los trató, y la Corte Constitucional debe de entender que tampoco debe andar contestando de cualquier manera las cosas, porque hay que pensar también en la sociedad. Pero a partir de mañana tiene que empezar a retomar el ejercicio pleno del poder y gobernar. Si para eso se lo eligió, para gobernar, y en ciertas áreas lo ha venido haciendo bien. Pero hoy pensó que le iba a funcionar el TikTok. Hoy funcionó que le iban a funcionar las entrevistas flash. Eso no le ha funcionado. El pueblo ya quería otras cosas y hasta aquí le dijo, hasta aquí el TikTok, vamos ya con otro tipo de acciones. ¿Debería pensar ahora sí en reformas que se canalicen a través de la Asamblea en los temas que no prosperaron quizás? Sí, el gran problema es que hay un desgaste, ¿no? Hay un desgaste por parte de una Asamblea que ellos mismos decían que no la podía procesar. Entonces se pone en duda hasta la calidad de mayoría que se tiene. Cuidado, porque era bastante frágil también, ¿no? Cuidado, ese mensaje también llega al tema de la Asamblea, quienes no pudieron hacer una reforma parcial en su momento y que en los últimos días la plana mayor de la misma la estaban enviando a la Constituyente, ¿no? Esa también es una lectura de bastante improvisación, por decirlo menos. ¿Y pasa solamente esa lectura por el tema de la Asamblea, Ramiro, o también porque el resultado que hasta ahora hemos visto refleja que hay un país polarizado? Es un país lastimado. Y como decía Henry, que no piensen los del otro lado que han ganado una elección. No, aquí ha ganado el pueblo. Ha ganado la voz que grita diciendo, ¿sabes qué? Váyanse en sus peleas a otra parte, que lo que yo quiero que me resuelvan son mis problemas del día a día. Y vean la forma en que se ponen de acuerdo de otra manera, porque yo no me voy a arriesgar una vez más en aprobar algo para que vaya quién sabe quién a resolver quién sabe qué cosa. ¿Coinciden que ganó el pueblo o cree que alguien perdió dentro de esto? Es el pronunciamiento popular y dentro de ese pronunciamiento, a través de una consulta, le dijeron que no al presidente. Lo que él quería, que era un ejercicio plebiscitario, terminó en contravía. Pero quiero hacer también una reflexión. Muchas de las cosas también se pueden hacer sin necesidad de esos cambios. Hubiera sido mejor. Todos los convenios de seguridad que se han firmado en la época del presidente Moreno, del presidente Lasso y también del presidente Noboa es una muestra que se puede hacer. ¿Que se podía mejorar? Sí. Lastimosamente la campaña tergiversó los verdaderos conceptos y fomentó una campaña del miedo.
Quiero agradecerles a ambos que nos hayan acompañado esta noche con su criterio y su análisis. Solo saqué un resumen. Nos ahorramos una cantidad de dinero en 2 procesos electorales. Qué buena falta nos hace para pagar el IES. Ese es otro punto en discusión. Algunos pensaban que en algún momento tenía que darse también esa inversión, pero bueno, el pueblo se ha pronunciado, como decíamos, los ecuatorianos, y vamos a ir a una pausa y seguiremos mostrando el avance del ingreso de resultados en el Consejo Nacional Electoral y también como análisis aquí en Opción 2025. Ya regresamos. Vamos con Opción 2025. De la noche, 22 minutos. Continuamos compartiendo con ustedes resultados oficiales, que son los que va publicando también el Consejo Nacional Electoral. Ya hay un 61.21% de actas escrutadas. La pregunta a regreso de bases militares extranjeras. Por el sí, el 39,92%. Por el no, el 60,08%. En la pregunta B, que tenía que ver con la eliminación del financiamiento estatal a organizaciones políticas, el sí va obteniendo el 42,64%, mientras el no el 57,36%. Pregunta C, reducción del número de asambleístas. El sí, 47,27%, el no, 52,73%. Y en cuanto a la pregunta D, que planteaba ir a una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución, el sí, 38,71%, el no, 61,29%. Esos son resultados a nivel nacional. Vamos a revisar lo que pasa en algunas provincias del país. Imbabura, por ejemplo, donde ya se ha ingresado lo correspondiente al 59,2% de actas escrutadas. Pregunta A, regreso de bases militares extranjeras. El sí obtiene el 29,86%, el no, el 70,14%. En cuanto a la pregunta B, la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos, el sí alcanza hasta ahora un 33,65%, mientras el no, el 66,35%. En la pregunta C, la reducción del número de asambleístas, en Imbabura, el sí obtiene el 37,26%, mientras el no, el 62,74%. La pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente, en Imbabura, el sí registra el 29,86% hasta el momento, mientras que el no, el 70,14%. Les propongo revisar qué pasó en Manabí en cuanto a la votación. Ya se ha ingresado lo correspondiente al 48,57% de actas escrutadas en esta provincia de la costa. En la pregunta A, el sí obtiene el 29,04%, mientras que el no, el 70,96%. En la pregunta B, eliminación del financiamiento estatal en las organizaciones políticas, el sí, el 30,07%, mientras que el no alcanza el 69,93%. La pregunta C, en el sí se va hasta ahora posicionando en 32,77%, mientras que el no alcanza el 67,23%. Y la pregunta D, para dar paso a una nueva constitución, el sí alcanza el 27,76%, mientras que el no el 72,24%. Vámonos ahora a Azuay. Veamos, ya se ha ingresado el resultado del 54,96% de actas escrutadas. Pregunta A, regreso de bases militares extranjeras. El 40,08% le dijo sí a esa pregunta, mientras el 59,92% le dijo no. A la pregunta B, el sí obtiene el 44,20%, mientras que el no el 55,80%. Pregunta C, reducción del número de asambleístas. Por el sí, un 50,41%, mientras que por el no, un 49,59%. Y en cuanto a la pregunta de la Asamblea Constituyente, en Azuay, por el sí, hasta ahora se contabiliza un 37,21%, mientras que por el no, el 62,79%. Volvamos a la costa del país, ahora veamos qué dicen en la provincia de Los Ríos. Casi ya un 55% de actas escrutadas, para ser precisos, 54,59%. A la pregunta del regreso de las bases militares extranjeras, un 34,37% le dijo sí, un 65,63% le dijo no. A la pregunta de la eliminación del financiamiento de las organizaciones políticas, un 35,04% le dijo sí, mientras que el 64,96% le dijo no. A la pregunta de reducir el número de asambleístas, un 38,40% apoyó esta propuesta, mientras que un 61,60% le dijo no. Y a la pregunta de la Asamblea Constituyente, 33,37% de la población de esta provincia se pronunció por el sí, mientras que el 66,63% le dijo no. Milton, tú continúas. Y hasta ahora saludo a Héctor Muñoz, él fue asambleísta, es abogado, y Santiago Basabe, catedrático, analista político.
para empezar a analizar, o para seguir analizando los resultados que ya parecen a esta hora irreversibles. El no ha ganado en las 4 preguntas a nivel nacional. Santiago, buenas noches. Héctor, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿por dónde empezamos? A ver, por los resultados. Empecemos por los resultados, a ver qué tal. Creo que es un gran golpe para el presidente de la República. Su primera gran derrota en términos políticos, y yo creo que lo que habrá que ver en los minutos y en estos días es cómo reacciona el gobierno y el presidente. ¿Su primera gran derrota o su primera derrota? Bueno, uno podría decir que la primera vuelta, cuando termina ganando, un resultado favorable, pero muy apretado. Pero esta es una derrota de 4 preguntas donde al menos las 3 primeras, parecía en principio que era relativamente fácil que gane el sí. Y ahora lo que queda ver es cómo reacciona el presidente en términos personales y el gobierno como tal. Héctor, no sé si viniste preparado para empezar a hablar de la posible asamblea constituyente, de las elecciones que se vienen, pero no fue así. Buenas noches, Milton, Santiago, un saludo cordial a toda la audiencia de Teleamazonas. Efectivamente, para mí fue una sorpresa. Es una derrota aplastante, como lo bien señala Santiago, y creo que es el momento de que el gobierno empiece a dar un giro de timón importante. ¿Y a esto a qué me refiero? Quizás volver a su esencia, que fue lo que le hizo ganar en el 2023. Esa esencia que decía que el anti tiene techo. Capaz se quedó enfocado en el anti mucho tiempo, eventualmente parte de los resultados que se dan hoy por hoy, eventualmente puede ser una de las causas, aparte de muchas más que lo vamos a analizar ahora, efectivamente. A ver, ¿por qué perdió la esencia el presidente? ¿Perdió la esencia el presidente? Del discurso con el que llegó la primera vez a ser presidente, efectivamente sí. Recordemos que él sale como un outsider cuando gana la elección del 2023, en donde él no, digamos, atacaba a nadie. No le atacaba al correísmo, no le atacaba al otro sector. Era más o menos un candidato muy atractivo de centro, digamos, ¿no es cierto? Pese que él ha dicho públicamente que él es de centro izquierda. Posteriormente, cuando gana la segunda elección, efectivamente se dio cuenta que capaz le parecía rentable conseguir un enemigo político, y ese enemigo político era el correísmo. Vemos que dentro de los errores que se dieron en la campaña, en cada una de las preguntas que hubo, eventualmente eso le termina pasando la factura hoy por hoy. ¿Por qué el correísmo tiene que seguir siendo el enemigo de todo el mundo? Y lo que termina siendo es que ahora el correísmo está diciendo que ellos ganaron. Sí, claro, pero es que políticamente es lo que les corresponde, ¿no? Más allá de que mucha gente que votó por el no creían que la Constitución de Montecristi no debería seguir en vigencia. Pero algunos creían que era simplemente a través de una reforma vía Asamblea Nacional con los legisladores que ahora tiene el gobierno, y otros creían que se debía hacer otra constitución, pero no bajo las condiciones actuales. Pero obviamente estos 2 sectores no hacen vida política activa, el correísmo sí lo hace, y ahora tiene la bandera del triunfo, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que el gobierno lo que queda hoy es empezar a gobernar con lo que tiene. Ustedes pueden interrumpirse y decirse lo que quieran, menos lanzarse las copas. Claramente algo quiere decir el país, porque perder, así como está perdiendo el gobierno, es porque algo está diciendo el país. Sí, creo que es importante que escuche a la gente, que baje un poco quizás del autoritarismo. Seguramente el día de hoy, en la noche o capaz mañana, vamos a estar frente a una crisis de gabinete que creo que va a ser lo lógico, digamos, eso es lo seguramente va a pasar, y va a tener que empezar a analizar si es que su equipo le rinde como debería, ¿cierto? Y sobre todo empezar a dar resultados, que yo creo que es lo que la gente... El presidente no ha sido acostumbrado a hacer crisis de gabinete, ni siquiera cuando estrenó el nuevo gobierno. Es que no importa, porque esta vez, como bien lo decía Santiago, es la primera derrota contundente que tiene el presidente. Entonces, quizás si nosotros vemos lo que pasa en países de la región, por ejemplo, con el tema de Milei, ¿no es cierto? Perdió hace pocas semanas una elección, después de otras pocas semanas se dio una nueva contienda electoral, efectivamente sorprendió porque, digamos, ganó el 40% del legislativo, que era casi imposible pensarlo. Pero la diferencia es que ahí sí se dieron resultados. Digamos, Milei en Argentina logró bajar la inflación, que era algo muy complicado de hacerlo. Es momento, yo no creo que sea algo, digamos, aplastante o lapidario para el presidente, pero sí es momento de que empiecen a dar resultados y que la gente empiece a sentir que la gestión que hace un gobierno le está dando resultados para las necesidades básicas, por lo menos. Lapidario. Es un resultado muy fuerte, ¿no? El golpe es muy fuerte, hay 60-30 en algunas preguntas, y yo coincido en eso con Héctor. Yo creo que una de las primeras señales debería ser un remozamiento de su gabinete ministerial, gente mucho más cercana a la mayor parte de la población,
un reordenamiento en términos regionales también del gabinete que no se ha dado hasta el día de hoy. Y ojalá el presidente asuma esto como lo que es, una derrota en una larga carrera política, le quedan más de 3 años en el gobierno, y en la cual nuevamente tiene que gobernar con esta constitución, incluso la posibilidad de reformas vía asamblea, creo que ya queda medio cancelada con el resultado del día de hoy, y hacer lo que puede hacer, que me parece es bastante, que creo que la población en buena medida interpeló eso, porque no creo que es solo un voto de rechazo al presidente de la República como tal, sino en alguna medida algunos de los actos y hechos de que ha venido acarreando el gobierno a lo largo de estos meses. El tema de no hacer reformas vía asamblea, que es lo que dijo que iba a hacer el presidente después de posesionarse, porque en la última parte de la campaña fue, voy a hacer una asamblea constituyente. Cuando lograron mayoría en la asamblea, dijeron, no, vamos a hacer reformas vía asamblea nacional. Sí. Luego ya fueron con la constituyente y ahora regresar a la idea de hacer reformas por la Asamblea Nacional. Complicado. ¿Por qué? Porque para las reformas a la Constitución, en función del mecanismo de la enmienda constitucional, requiere de las 2/3 partes en el Parlamento, que no va a tener jamás. Y si es que es reformas parciales, en donde la mayoría dentro de la Asamblea, para poder aprobar estas reformas es de mayoría absoluta, esto termina en un referéndum aprobatorio, que es lo que pasó con las 3 preguntas del referéndum. Ajá. Entonces, yo no veo la posibilidad de hacer cambios estructurales a través de la Asamblea Nacional. Pero ahora bien, sabiendo el resultado de hoy, digamos, lo mejor que pudo pasar al gobierno es que tampoco haya pasado la última pregunta de la constituyente. Porque si es que pasaron, digamos, ganó el no en las 3 primeras, nos íbamos a una constituyente, le complicaba muchísimo la conformación de aquella constituyente tomando en cuenta el resultado de las 3 primeras. Perdió. Yo creo que sí, de verdad. O sea, para el gobierno, enfrentar una constituyente con todo en contra, sobre todo tomando en cuenta que el estatuto estaba muy mal hecho. El estatuto establecía las 2/3 partes para poder aprobar, ¿cierto?, el documento final. Era una asamblea de 180 días, podía haberse extendido a 60, siempre y cuando la misma asamblea con las 2/3 partes lo hubiese aprobado. Es decir, se hubiera podido aprobar, irnos a una asamblea constituyente de 180 días sin tener un producto final, un plazo lapidario en donde se acababa y no había nada. Pero una cosa es que pierda 1 o 2 preguntas, porque pierda las 4. Es como que no tengo mucho espacio para levantarme, sacudirme y seguir caminando. Y sobre todo el discurso político tiene que variar, porque hasta ahora lo que el gobierno decía es no podemos avanzar más en la lucha contra la inseguridad por la Constitución de Montecristi. No podemos avanzar en otros temas, sobre todo la inseguridad, por la Corte Constitucional. Pero ahora va a tener que trabajar con esos 2 elementos presentes y con una cuestión adicional, y es que la conflictividad social y política se le va a venir para arriba, ¿no? Porque el correísmo se va a reordenar en función de esto y creo que la movilización social también tiene un espacio importante ahora mismo. Ahora, el tema es que vamos a unas siguientes elecciones que son las seccionales y como el mismo presidente dice, ahora viene hecho cohete el correísmo, ¿o no? También es importante no dejar de lado, él no puede llegar a perder la Asamblea Nacional la mayoría. ¿Pero qué podría ser ahora mismo? Sí, claro. Es complicado. Por eso digo, lo que tiene que trabajar ahorita es en consolidar, ¿cierto?, esa mayoría absoluta, que es complicado llegar a esa cantidad. ¿Tú crees que la puede perder? Sí, porque es una mayoría que con las completas que tiene esa mayoría, y esos votos de los independientes olfatean el escenario político que no le es favorable al gobierno, y la posibilidad de que eso se desmorone me parece que es real. O sea, que están con el mejor postor. No sé, porque yo sí creo que... Sí, como siempre ha sido. El gobierno al tener 3 años todavía, digamos, que se cumple su mandato, todavía sigue siendo sexy, todavía sigue siendo atractivo, todavía tiene la posibilidad de hacer acuerdos, de poder negociar algunos sectores. Yo espero que los asesores políticos, que yo creo que en la Asamblea, mal o bien, guste o no, le han dado los resultados que el presidente ha querido. Es decir, Olsen, para mí, le ha dado los resultados que el presidente Noboa ha querido en las reformas, las reformas que se han presentado, las económicas urgentes, sí, que después hayan habido errores, que otros asambleístas hayan metido otros temas y se complica el tema de la forma, es otro asunto. Pero sí creo que tiene que ser absolutamente cuidadoso y mantener esa asamblea con esa mayoría. De lo contrario, puede complicar y mucho. Pero para el presidente no ha sido problema la Asamblea Nacional, sino la Corte Constitucional. De hecho, parece que el motivo principal para irse a una constituyente fue la Asamblea, la Corte Constitucional. Primero planteó una pregunta reformando la mayoría en la Corte Constitucional. Después dijo, ya no basta pregunta, mejor hagamos nomás una constituyente por si acaso.
porque afortunadamente para el país la gente valoró que la Corte Constitucional no tenía la responsabilidad, por un lado, y por otro lado que la Corte Constitucional, independientemente que nos gusten o no sus decisiones, es una corte de gente proba en términos éticos y es una corte de gente que conoce, es de lo poquísimo que le queda de institucionalidad al país. Y yo creo que si alguien ha ganado con esta consulta y ha ganado abiertamente sin ser un actor político, es la institucionalidad de la corte, ni siquiera los jueces como personas, sino un espacio donde al momento de alguna manera se ha podido mantener el equilibrio de poderes. Entonces ahí sí, ¿para qué le sirve tener mayoría en la Asamblea si va a pasar lo mismo? Vamos a volver a esa rueda de molino que es, aprueba la ley con la mayoría y la Corte me la baja. Lo que pasa es que con esa mayoría tiene que hacer las cosas bien. O sea, tiene que pegarse a la norma nada más. Si es que la norma te dice que tienes que cumplir con unidad de materia, cumple con unidad de materia. O sea, la Corte no le bajó de gana las leyes. No, pues, desde la forma tenía toda la razón la Corte Constitucional. O sea, desde lo estrictamente jurídico, yo estoy de acuerdo con lo que hizo la Corte Constitucional con las leyes que se declaró inconstitucional. Bueno fue que, digamos, la Asamblea o el presidente de la Asamblea y sus asesores fueron astutos, que sabían que tenían normas que estaban para segundo debate, en donde algunos temas que estaban siendo declarados inconstitucional por las leyes que fueron declaradas inconstitucional por la Corte, tuvo la oportunidad de meter en esas normas y que después fueron aprobadas. O sea, creo que eso fue, digamos, la astucia que tuvo el Parlamento en su momento. Ahora bien, esa tiene que ser una lección aprendida. Lo que tienen que hacer es pegarse a la norma y a la Constitución. Hagan las cosas bien, punto. ¿Le pasó factura el paro al presidente? Yo no creo que en mayor medida, porque la distribución de la votación es medio uniforme en torno a la victoria del no. Algo puede ser quizás en Imbabura, ¿no? En Imbabura se nota que el voto por el no es algo más alto en términos porcentuales respecto al resto del país y respecto a la Sierra Central. Pero me parece que es un cúmulo de errores que ha venido manejando el gobierno y que lo que se espera es que esos errores sean ahora modificados, ¿no? Que se empiece a tomar decisiones. Esperemos que el presidente las asuma así, porque como decíamos al inicio, es la primera gran derrota y vamos a ver cómo reacciona. Cuando salió la primera vuelta electoral no reaccionó muy bien, el presidente no hizo una declaración y esperemos que ahora lo haga asumiendo la responsabilidad, como lo hizo Milei cuando perdió su votación en provincia de Buenos Aires, que fue una O sea, el presidente debería aparecer esta noche. Con humildad. Y decir, acepto, he perdido, vamos a seguir adelante, voy a hacer las cosas. La Constitución no me gusta cómo actúa la Corte Constitucional, pero yo voy a tomar las decisiones de cara a resolver los problemas. O sea, el presidente debe ser el bombero de su propio incendio. Por supuesto. Porque para mí, el presidente es el mejor vocero en el gobierno. Quizás los otros cometen muchísimos errores. Y sí, el presidente tuvo errores también. El tema de Galápagos, lapidar. Galápagos es la joya de la corona del Ecuador. La gente, ¿no? Muchísimo. O sea, Galápagos es la joya de la corona, no se puede... Hubo un error ahí, ¿no es cierto? Por más de que yo no sé cuál es el porcentaje, quizás el 85% de los ecuatorianos no conocen Galápagos, pero escuchan Galápagos y saben que es intocable. Y otro problema que para mí se dio, por ejemplo, en el tema de la pregunta a la constituyente, es no saber guiar a la gente cuál es el país que se proponía con esta constituyente, ¿no es cierto? Quizás lo hicieron por estrategia política, ¿verdad? Sí, porque decían, entonces cuando ya elijamos, los elegidos van a ser los que van a decidir la Constitución. Era como ser democrático, muy democrático. Y eso le dio chance a las personas que estaban a favor del no para empezar a especular los temas que se iban a tratar. Entonces, eventualmente sí creo que hubo fallas en esto, se pierde una oportunidad interesantísima para mí, para así cambiar una Constitución que tiene algunos errores, ¿cierto? Que se puede mejorar en muchos temas, se puede actualizar otros, como por ejemplo el tema de las jornadas laborales, que para mí es importantísimo, ¿no es cierto? Y quizás del otro lado también se pierde la oportunidad de meter normas constitucionales o candados justamente para romper con el hiperpresidencialismo, que den seguridad jurídica, que atraigan inversión. La mano en el pecho. ¿Se puede gobernar con lo que tienen? Se puede gobernar. Se podría gobernar de mejor forma con una constitución menos ideologizada, desde luego que sí, pero se puede hacer, hay que negociar, hay que llegar a acuerdos, hay que cometer menos errores. Me da la impresión, aunque siempre cuando ya están los resultados es fácil buscar errores, que esta posibilidad de que la ex fiscal general del Estado sea una asambleísta le jugó en contra al gobierno. ¿Por qué? Y le juega muy bien al correísmo, porque es la estrategia perfecta pero no para se decir, supone que esta gran persona... parte del país aprobó la gestión de la... No necesariamente. En ese país hay un porcentaje importante del correísmo que está en contra y que ahora le has dado un discurso perfecto para decir, tan politizada era la justicia
que ella al poco tiempo se va de embajadora y ahora iba a ser constituyente. Entonces yo creo que esa carta no fue bien vista, me parece, pero esta es una impresión nada más, es difícil observarla, ¿no? Y además de entender que el Ecuador no es ni El Salvador de Bukele, ni la Argentina de Milei, ni la Venezuela de Chávez y los otros presentables. Hay que saber entender al electorado, hay que saber entender al pueblo. Lo que aquí es un grito para mí de la sociedad diciéndole, escúchennos. Yo, de nuevo, insisto, parece que está todavía a tiempo, pero dando ese cambio de timón importante. Van a tener que rodar muchas cabezas, estoy seguro. Ojalá. Se necesita, ¿A quién sacarías tú mañana? O sea, yo creo que hay que hacer cambios a nivel de política, exacto. Claro, ministro de gobierno. A nivel del Ministerio de Defensa. Yo creo que hay cambios que se tienen que hacer, hay que remozar la vocería. El aparato, la vocería del gobierno. Hay cambios que se tienen que hacer y nuevamente tener una correlación de fuerzas regionales más representativa en el gabinete ministerial. Si uno observa el gabinete ministerial, no es el gabinete ministerial del país, no está representado de forma uniforme. El presidente tiene que hacer un diálogo nacional, tiene que hablar con otros partidos políticos. Yo le pregunté, ¿usted hablaría con Luis? Y dijo, no, hablaría con su jefe. Pero a los 5 minutos se volvería loco en el ático y empezó a decir, lo dijo. O sea, creo que no hablaría con él. Pero ¿hablaría con quién? Me encantaría que hable con todos, porque necesita hablar con todos, porque te guste o no, esa fracción representa el terrorismo, está representada en una parte de la población que sí es importante. No se pueden descuidar esas causas, esas tesis. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los ambientalistas? Que yo creo que pegó mucho. No tuvo una vocera internacional, como es una de las chicas Hualinga, que es un tema de peso. Esa chica no es reconocida solamente aquí, esa chica es reconocida a nivel internacional, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que tener un poquito más de sensibilidad para entender las causas, ¿cierto? Que de nuevo, para mí, esos fueron los votos que le llevaron a él a ganar la primera elección de presidente. Entonces, sí tiene que hacer para mí ese de volver a la esencia, de volver a entender que, como él mismo lo dijo desde un inicio, el anti tiene techo, ¿no es cierto? Trabajemos en función de los acuerdos nacionales. Creo que es lo lógico. Bueno, el presidente entonces tiene la opción de apagar su incendio o de meterle más gasolina a la fogata. O sea, yo creo que Porque mañana puede salir el presidente bravo o esta noche a decir, no acepto los resultados, aquí está pasando algo sospechoso, o a declarar la guerra a la oposición. No sé. Y perfectamente lo puede hacer. Ahí lo que tendría que hacer adicionalmente es observar el pasado reciente del país. Y ver cómo terminan los gobiernos que no abren las miras para otras opciones. Lazo culpó a todos como terroristas, me parece, bueno, narcos o lo que sea. Eso, ¿y cómo terminó? Errores que no debe cometer. O sea, ya no. ¿Cómo termina el gobierno? Porque es un país donde la época de inestabilidad nunca va a pasar de moda, nunca va a dejar de ser una opción. Y ojalá el presidente asuma eso con altura, acepte la derrota y dé cambio. Las comparaciones son feas y ya para terminar. Lazo perdió todas las preguntas de su consulta popular. Es como que ahí empezó un declive, que ya venía, ¿no? Pero empezó un declive irreversible. Sí. ¿Se puede comparar esto? Noboa no es Lazo ni de lejos. Yo creo, para mí Noboa le tiene más claro el tema político. Espero no equivocarme. O sea, puede hacer un mejor control de daños. Puede hacer un mejor control de daños si es que hace este llamado de conciencia, es que toma estos resultados con responsabilidad y humildad. Creo que el país está esperando escuchar algo así de un mandatario con las características de Noboa. Yo espero que eso pase el día de hoy. Y anteponer las ideas a la comunicación política. Las redes sociales, el TikTok, todo está muy bien, pero primero generando ideas. Y eso es lo que me parece el gobierno ha demostrado que no las tiene. Y si las tiene, está en un nivel muy embrionario. Ese voto en contra de una constituyente, a pesar de que mucha gente cree que la constitución de Montecristi no es de las mejores, me parece que da cuenta de eso. Hay que pensar más. Y solo un tema para finalizar. Las preguntas la B y la C son una traducción de un rechazo al presidente. Nosotros vemos lo que pasa en Latinoamérica, del 60 al 80% de las personas rechazan a los políticos. El hecho de decir, te voy a eliminar asambleístas, era muy popular, ¿no es cierto? Claro, sonaba muy bien. La gente odia a los asambleístas. Ya más o menos como te voy a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Exacto, y no, toma. Claro. Entonces, esas preguntas sí son, hay que hacer una mea culpa, sí son en contra del régimen. Bueno, gracias por acompañarnos. No, muchas Santiago gracias. Basabe, Héctor Muñoz, gracias. Son las 8:46. Hacemos una pausa. El Consejo Nacional Electoral anuncia cadena a las 9 de la noche. Seguramente será para ya anunciar los resultados. Nos vemos.
Ya volvemos con Continuamos con más de Opción 2025, 8:49 de la noche. Queremos regresar a Olón, en la provincia de Santa Elena. Se esperaba un pronunciamiento del presidente Daniel Noboa. Vamos a darle el paso a Astrid Singre. Astrid, ¿cuál es el ambiente hasta ahora? ¿Qué tal, Liz? Amigos televidentes, 8:49 de la mañana, pues las expectativas que manteníamos los medios de comunicación nacionales e internacionales que habíamos llegado, pues desde muy tempranas horas a este punto donde fuimos convocados, pues acaban de concluir. Esto luego de ver que pues se ha retirado la comunicación de la Presidencia de la República de este punto, lo que ya significa que el primer mandatario no va a llegar aquí donde fuimos convocados y donde pues iba a dar declaraciones luego del procesamiento y también de la entrega de datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Vale señalar que este punto fue reservado únicamente para los medios de comunicación. Nosotros insistimos en preguntar si aquí iba a existir algún tipo de concentración de simpatizantes u otros coidiarios y nos supieron indicar que no, que la dinámica era exactamente el presidente recibía los resultados en su vivienda aquí mismo en la comuna Olón y luego llegaba a este punto para pues dar declaraciones a los medios de comunicación con respecto a los resultados del Consejo Nacional Electoral. Eso definitivamente ya no va a ocurrir. Sabemos también por fuentes pues de la presidencia que se había convocado en la sede de Quito de ADN, pues ahí sí a simpatizantes, a los directivos del mismo ADN para que se concentren luego de conocerse los resultados. No obstante, ahí tampoco hubo concentración de militantes de la organización política. Como ustedes pueden ver, en estos momentos, lo que nosotros veníamos señalando desde horas de la tarde, 4 sillas, en una de ellas esperaba que el primer mandatario esté justamente sentado, quedaron vacías. Este es el panorama a las 8:51 de la mañana, de la noche, 8:51, se esperaba la llegada del presidente de la República aquí, que se den declaraciones luego de conocerse los resultados procesados ya por el Consejo Nacional Electoral. Esta es la información que se desarrolla luego de este proceso de referéndum y consulta popular. Milton, tú tienes más información en estudio. Gracias, Astrid. Buenas noches. Seguiremos pendientes de lo que nos informes. Sigamos revisando los resultados nacionales hasta el momento, con el 74.97% de actas ingresadas. La pregunta A sobre bases militares, el sí 39.71%, el no 60.29%. La pregunta B sobre el financiamiento de partidos políticos, el sí 42.36%, el no 64%. La pregunta C, sí 46.93%. El no 53.07%. Y la pregunta sobre la Asamblea Constituyente, el no 38.56%, el no 61.44%. Provincia del Tungurahua, centro del país, con el porcentaje ingresado de datos del 48.38%. Pregunta A, sí 53.06%, no 46.94%. Pregunta B, sí 57.13%, no 42.87%. Pregunta C, 64 por el sí, 35.83 por el no. Pregunta sobre la Asamblea Constituyente, sí 51.03, no 48.97. Aquí las 4 preguntas gana el sí. Vamos a la provincia de Esmeraldas. En la provincia de Esmeraldas está el 40.8% de actas ingresadas. Pregunta A, sí 38.36, no 61.64. Pregunta B, 38.73 el sí, no 61.27, sí 42.20, no 57.80 en la pregunta C. Y en la pregunta D, el sí 37.24 y el no 62.76%. Vamos al norte del país, a la provincia del Carchi. ¿Cuál es el ingreso de datos hasta el momento? Va rezagado, 28% recién. El sí en la pregunta A tiene el 38.18, el no 69.82. En la pregunta B, el sí 33.88, el no 66.12. En la pregunta C, el sí 38.98, el no 61.02. En la pregunta D, el sí 28.64 y el no 71.36. Pierde en Carchi las 4 preguntas. Provincia del Oro, vamos al otro extremo del país. El 37.83% el sí en la pregunta A,
42-42, el no 57-58, la pregunta B, 45-08, el sí, el no 54-92, en la pregunta C, el sí 49-56, el no 50-44, en la pregunta D, el sí 42-49 y el no 57-51. Vámonos a Liz, vamos con el análisis a esta hora. Así es, Milton, continuamos analizando este resultado de la consulta popular y referéndum y le doy la bienvenida a esta hora al doctor Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional, y al doctor Pablo Alarcón, director de la Escuela de Derecho de la UES. Gracias a ambos por acompañarnos. Quiero empezar con usted, doctor Herrería. ¿Qué implicaciones tiene en el capital político del gobierno este rechazo a su propuesta a través de este proceso electoral? Sí, gracias Liz y un saludo a Pablo. Creo que el primer análisis que deberíamos hacer, que estamos obligados a hacer, es que este aquí es un golpe para el sistema democrático ecuatoriano. Una democracia frágil, precaria que tiene el Ecuador, que es indispensable hacer las debidas reformas a la Constitución para propiciar un desarrollo de la economía. No se lo ha logrado, pero también hay que ver cuáles son las causas de haber tenido este resultado tan equivocado. La primera, que el gobierno no ha entendido que los problemas del Ecuador son múltiples y además que hay que atacarlos al mismo momento. Hubo un ensimismamiento respecto de un discurso monotemático. Solamente hablábamos de la seguridad y los problemas del Ecuador no pasan únicamente por la seguridad. La inseguridad es consecuencia de que hay un problema de pobreza estructural. Son lo que llaman los especialistas los factores criminógenos que detonan todo este problema de la inseguridad. Y si nosotros nos encontramos de que había este tema único que se trataba en la campaña sin que se haga entender a los ecuatorianos que era necesario abordar un tema que es vital. Ustedes recordarán que es anecdótico en la campaña de Bill Clinton en los Estados Unidos, cuando discutían respecto a qué era lo que había que tratar en la campaña electoral. Uno de los lúcidos asesores dijo: la economía es estúpido. Y empezaron a ver que el problema de los Estados Unidos era el problema económico, así se lo abordó y se triunfó electoralmente. Esa es una consideración importante. El presidente de la República debe hacer un remozamiento, no quiero ser duro para decir total, pero sí muy profundo respecto de su gabinete. Hay que remozarlo, hay que poner no solamente gente con experiencia, sino con credibilidad ante el país. Y también creo que es necesario que el presidente y sus funcionarios dejen de confrontar con todo el mundo. El pueblo ecuatoriano no admite la confrontación y precisamente el presidente de la República llegó a gobernar cuando no confrontó en la campaña electoral, pero después, ya en el ejercicio del poder, el presidente se pasa, él en lo personal, confrontando con todo el mundo y los ministros en un tono inadecuado para el ejercicio de las funciones que tienen. Ahora, doctor Alarcón, por eso quisiera conocer desde su punto de vista si esto es un rechazo al obtener no en las 4 preguntas, a la forma en que fueron propuestas, al momento o al origen de la propuesta, desde su punto de vista. Liz, gracias, buenas noches, un gusto estar con usted. Enrique, siempre un gusto compartir con usted. Y bueno, me parece que hay algo fundamental a destacar y creo que no debemos encontrar aquí ni personas en particular derrotadas, tampoco otras que han podido ser victoriosas luego de este proceso electoral. Creo que lo más importante a destacar en este momento es que ha existido un proceso democrático en el que, tal como se lo instauró de manera democrática, también tenemos resultados de manera democrática. El pueblo se ha pronunciado. En efecto, por ahora lo que hemos visto es que las respuestas son negativas con relación a las propuestas, a las 4 propuestas del presidente. Y esto, más allá de la evaluación política que seguramente la hará el presidente y quienes impulsaron esta consulta y referéndum, sí me parece importante que también miremos todos de qué forma podríamos encontrar alternativas para atacar los problemas que está enfrentando el país. Esto no se acaba hoy, tampoco podríamos asumir que empezó. Tenemos mucho por hacer en el país y creo que es el momento idóneo para que nos podamos unir todos, dejar atrás esta polarización que nos ha afectado tanto y ojalá encontrar salidas conjuntas. En un ambiente como estos creo que con mayor razón hay que buscar estos consensos mínimos y según hemos podido comprobar con la decisión del pueblo, los consensos mínimos no se han podido dar
respecto a esas materias en particular. Hay que buscar otras formas también de atacar los problemas. Pero ya sé, quizás no debería girar la preocupación con un país polarizado, con estos resultados que hemos obtenido, con un respaldo disminuido a esa gestión o aprobación, más bien de la gestión del gobierno, que es lo que se puede leer dentro también de este resultado. ¿No resultará más difícil lograr esos consensos mínimos? Sí, creo que sí. Creo que el pueblo ecuatoriano le ha dado un respaldo al señor presidente de la República en algunos procesos electorales, a pesar de que él es joven. Hay que reconocer que es un joven, pero es un joven que tiene un gran mérito. Tiene la valentía, una valentía rayana en la temeridad. Ha enfrentado... Lo voy a repetir, a interrumpir un segundo porque tenemos que dar paso a una cadena del CNE, Enrique, sí. Y retomamos con claro. La respuesta. 9:06 p.m, retomamos el análisis. Doctora Rodríguez, nos habíamos quedado justamente analizando si es que iba a ser viable a partir de mañana quizás lograr estos consensos mínimos dentro del nuevo rumbo que deba tomar el gobierno con la lectura de esta consulta popular y referéndum. Sí, yo había, perdóneme que retome la idea, yo le estaba diciendo a ustedes que uno de los méritos que tiene el presidente de la República es su valentía rayana en la temeridad, porque está enfrentando el problema del crimen organizado, mientras que otros mandatarios lo eludieron el problema. Pero esa temeridad también tiene que ser muy calculada. Por ejemplo, me pareció un acto temerario cuando en los estatutos para la Asamblea Constituyente se estableció de que los resultados de la misma se debían obtener con las 2/3 partes de sus integrantes, y eso de ahí no es siempre posible. Porque exceso de confianza, güey. La dinámica del Ecuador política es tan vertiginosa que lo que estamos discutiendo hoy posiblemente después de una semana sea diferente. Entonces me parece que eso de ahí, falta de asesoría política que tiene el presidente, es comprensible porque él es un hombre bastante joven y no se ha acompañado de un concurso de personas que tengan esa experiencia. Pero lo que me parece que es importante destacar es que independientemente que es un golpe para el gobierno, así hay que entenderlo, que le va a obligar a hacer rectificaciones inmediatas, no es posible que algunas otras personas ya empiecen a decir, nosotros ya nos sentimos que somos los vencedores en esta confrontación contra el presidente de la República. El pueblo ecuatoriano, decía Velasco Ibarra, el pueblo ecuatoriano es intuitivo, entendiendo la intuición como inteligencia, como experiencia y capacidad de reflexión. O sea, esto no pasó porque hubo una excelente campaña de quienes hicieron campaña por el no. No hubo campaña. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, ¿hubo alguien que haga campaña por el no? Yo le voy a decir no, porque quienes supuestamente era el grupo político todavía organizado en el Ecuador, porque casi no existen partidos políticos, la Revolución Ciudadana, sus principales y más caracterizados voceros nunca salieron a pelear abiertamente en contra de la consulta del presidente de la República. Entonces, esto ha sido lo que ocurre siempre. El pueblo ecuatoriano ha visto hasta el momento que no están satisfechas sus necesidades más acuciantes y decidió votar esto como un plebiscito para hacerle un llamado de atención al gobierno nacional y que produzca las debidas rectificaciones. Ahora, doctor Alarcón, para quienes votaron por el sí y la gente que pensaba que ya la Constitución de Montecristi no está en concordancia con lo que el país necesita, ¿el gobierno tiene otros mecanismos para lograr esos cambios, esa reforma institucional que considera es urgente y necesaria? Sí, por supuesto, Liz. Creo que esto tampoco quiere decir que la gente quiera una Constitución o la misma Constitución para 300 o 400 años. Creo que la lectura de los resultados tiene que ver mucho con lo que decía Enrique, que es parte de la historia ecuatoriana. Se ha confundido la importancia de lo que se le pregunta al pueblo y más bien se lo ha identificado con quién pregunta eso. Pero puntualmente, claro que hay vías y la propia Constitución vigente tiene que ser utilizada para intentar, digo intentar porque no es simplemente una cuestión de que el presidente presente una propuesta de modificación constitucional. Ustedes saben que de por medio está la Corte Constitucional y luego, dependiendo la vía, habrá o no incluso un referéndum aprobatorio. Pero solo para darles un ejemplo, yo sí creo que hay que reaccionar inmediatamente. Creo que hay que dar este mensaje positivo a la gente de que hemos tenido una fiesta democrática. Yo quisiera que todos valoremos lo importante que es eso, cuando en otros países esto no sucede. No hay la oportunidad siquiera que a la gente le pregunten sobre las decisiones que se toman. Eso me parece fundamental, ponerlo sobre manifiesto y evidenciarlo en el contexto actual. Pero partiendo de eso, ya no podrá entonces él intentar por otra vía decir necesitamos el apoyo internacional a través de bases extranjeras por un lado, pero también la gente dirá, ya te dijimos que no una asamblea constituyente. O sea, ¿cómo leer también o hilar fino con eso? Yo creo que sí, lo que no creo que deba pasar, aun cuando no hay prohibición alguna, normativa me refiero,
es que se puede asumir que se puede intentar una nueva asamblea constituyente en 2 meses, 3 meses, porque ha habido primero un pronunciamiento popular y luego todo lo que presupuestariamente involucra un proceso electoral. Retomando lo que usted decía antes, para que tenga en cuenta la ciudadanía. Por ejemplo, si lo que nos preocupa es la calidad de los asambleístas, y esta pregunta que no ha prosperado, por la razón que sea, que tenía que ver con la reducción, pero si lo que nos interesa es la calidad de quienes están ahí, yo quiero recordar que tenemos una enmienda constitucional de iniciativa de la Asamblea Nacional que se quedó truncada, por decirlo así, está ahí en la Comisión de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea Nacional, que lo que buscaban, y ya tiene dictamen aprobatorio de la Corte Constitucional, por cierto, buscaban incorporar la probidad y experiencia en la materia para quienes decidan ser parte de. A mí me parece que si todos quisiéramos comprometernos con la democracia y con el modelo y apuntar a tener un mejor parlamento, creo que debería haber la voluntad política en el Parlamento para retomar un tema como estos y tratarlo con la urgencia que merece, recordándole a la gente que esa enmienda de iniciativa de la Asamblea Nacional no requiere de un referéndum aprobatorio, pero sí de un consenso muy importante, porque requiere una mayoría calificada para ser aprobado. Alguien dirá, tal vez, eso es imposible. Bueno, si partimos de una posición de los imposibles, entonces nada va a cambiar en el país. Yo sí creo que es el momento, y por eso insisto en eso, que pese a lo que ha sucedido, hay que buscar estos puntos importantes para mirar precisamente cómo podemos unirnos respecto a una posición determinada. Pero para eso también, doctor Herrería, hay que tener madurez política. Y cómo hacer que lo que acaba de suceder hoy, este resultado, no sea más bien utilizado por quienes son oposición para continuar afectando de una u otra manera al gobierno. Yo creo que el gobierno se puede rehabilitar si tiene la suficiente madurez para entender de que esto de aquí es un llamado de atención. Si tiene la suficiente madurez y propiciar un gran acuerdo nacional, integrando a todas las regiones del país, a las personas no solamente más competentes, sino las de mayor credibilidad en el país, con la ya tan decantada probidad notoria de la que hablamos y exigimos los ecuatorianos. Creo que el gobierno puede empezar a cambiar su rumbo, creo que empezar a hacer las rectificaciones que sean menesteres y decirle a los ecuatorianos, hemos recibido de buena gana, hemos recibido con humildad este resultado electoral adverso porque nos ha hecho ver que no estábamos en la vía correcta. Hoy parece que no se va a pronunciar. Estamos todos expectantes a ver si a lo mejor a través de su red social, pero no. ¿Usted esperaría que eso suceda a partir de mañana? Vea, como yo soy una persona ya vieja y he hecho político bastantes años, yo he estado acostumbrado a que en las contiendas electorales, esta ha sido una contienda electoral, en definitiva, en las contiendas electorales, cuando se somete una decisión al pueblo ecuatoriano, candidaturas o posturas, los líderes políticos tienen que salir inmediatamente a dar una respuesta, porque eso significa que han tenido la suficiente sensibilidad para entender el mensaje que le ha dado el pueblo. Por lo tanto, sería deseable que el señor presidente de la República o sus más caracterizados voceros, que no son muchos también, salgan a dar algún tipo de explicación para que el pueblo vea de que les ha llegado el mensaje. Doctor Alarcón, sobre lo que usted decía, que sí hay otras vías que puede adoptar el gobierno para canalizar lo que hoy no alcanzó. Usted mencionaba incluso que pudieran pasar por la Corte Constitucional, pero en esta pugna que ha habido entre la Corte y el Ejecutivo, esa relación pudiera cambiar, y considerando que en algún momento el presidente dijo, voy por este camino porque hemos encontrado muchas barreras en la Corte. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer en el marco del Estado de Derecho que tenemos y la Constitución vigente, que es lo que la gente ha dicho de alguna manera, quiere que la Constitución se mantenga al menos por ahora, es seguir los caminos que están ahí establecidos. Ya luego veremos si la Corte Constitucional establece límites o no a estos intentos de modificación de la Constitución. Pero hay varias vías, Liz, y es importante la política constitucional, por decirlo de alguna forma, las modificaciones de la Constitución ayudan, pero no resuelven los problemas políticos, sociales, económicos y hasta culturales, diría yo, de un país. La política ordinaria sí. Y la política ordinaria puede implementarse o seguirse implementando desde el día de mañana. Así que no tenemos por qué pensar que con los resultados de hoy no se puede hacer nada más. Hay que buscar las maneras de hacerlo. El fortalecimiento de los partidos políticos, por ejemplo. Reformas al Código de la Democracia, que son importantes en el contexto que tenemos. La búsqueda de aliados internacionales, como lo que acaba de suceder con uno de los líderes criminales, precisamente el día de hoy en la mañana cuando anunciaban la noticia. Buscar otro tipo de alianzas, lo que no se ha permitido y lo que el pueblo no quiere, según
esta respuesta que ha dado hoy es la instalación de bases, pero eso no quiere decir que no esté de acuerdo con la búsqueda de alianzas internacionales para, de alguna manera, buscar el apoyo transnacional para enfrentar al crimen organizado. Así que creo que hay vías. Y sobre la Asamblea Constituyente, esto fue lo que propuso el presidente en su campaña. Finalmente lo que hizo fue consultarle a la gente. La gente se pronunció, entonces hay que respetarlo. Yo también quiero destacar lo que ustedes mencionaban hace un momento. Hay que diferenciar este proceso electoral. Aquí no elegimos autoridades. Fueron temas relacionados a la norma que en teoría debería ser importante para todos, que es la Constitución. Y por lo tanto aquí no hay alguien que pueda sacar mérito político, triunfalista, por lo que sucedió en las urnas. Así que creo que hay que trascender, tener mucha mayor madurez todos e involucrarnos todos, por cierto, en el ámbito de nuestras competencias para tratar de sacar adelante al país. Quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado esta noche con el análisis, con esa reflexión, y comentarles a ustedes y a nuestros amigos televidentes que el presidente Daniel Noboa se acaba de pronunciar a través de su cuenta de X, y su mensaje dice lo siguiente: estos son los resultados, consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido, preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nuestro compromiso no cambia, se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen con las herramientas que tenemos. Es el pronunciamiento del presidente Daniel Noboa, lo ha hecho a través de su cuenta de X hace 2 minutos, así que es lo que ha manifestado, ¿no? Él dice que más bien ese compromiso se fortalece. Sí, eso de ahí es digno de destacarse. Había necesidad de ese pronunciamiento del pueblo, del presidente de la República frente al pueblo ecuatoriano, porque es una demostración de su sensibilidad. ¿Va en sentido de lo que esperaban? Es lo que necesitamos. Así inicié esta entrevista. Necesitamos unirnos pese a las diferencias, incluso los disensos, los errores que pueden generarse en un contexto democrático serán saludables si está en el marco de la democracia. Y será también una prueba para ver la madurez política. Y si me permite culminar, que esto podría ser la oportunidad para que los partidos políticos empiecen a reconformarse, que hayan verdaderas organizaciones políticas que sean los intermediarios entre el pueblo ecuatoriano con el Estado, con las instituciones, con el poder público, para tener una democracia robusta. Ojalá que esto sea esa oportunidad y que los partidos políticos no sigan siendo estos movimientos que solamente empiezan a funcionar en campañas electorales. Ya veremos a partir de mañana cuál es la lectura que hacen también las organizaciones políticas seguramente. Gracias nuevamente por habernos acompañado esta noche. Vamos a una pausa, 9:18, y ya regresamos con más análisis aquí en Opción 2025. Ya volvemos con Opción 2025. Nueve de la noche, 21 minutos. Vamos a continuar compartiendo resultados oficiales dados por el Consejo Nacional Electoral. Revisemos qué pasó, en este caso son a nivel nacional, ya con el 89,02% de actas escrutadas. La pregunta de regreso de bases militares extranjeras obtiene un 39,45% por el sí y un 60,55% por el no. La pregunta B, que tenía que ver con la eliminación del financiamiento estatal a las organizaciones políticas, alcanza por el sí el 41,97%, mientras que por el no el 58,03%. La pregunta C, sobre reducir el número de asambleístas, obtiene por el sí el 46,54% de respaldo, mientras que por el no el 53,46%. Y la última pregunta, sobre la Asamblea Constituyente, el sí obtiene el 38,41%, mientras que el no el 61,59%. Veamos ahora resultados de Imbabura hasta el momento. 79,24% de actas escrutadas reflejan lo siguiente. La pregunta A recibe un respaldo por el sí con un 31,44%, pero se impuso el no con el 68,56%. La pregunta B obtiene el 35% de respaldo al sí, mientras que por el no un 65%. Pregunta C, reducción del número de asambleístas, 38,83% de la población le dijo sí, mientras que un 61,17% le dijo no. Y la última pregunta recibió el 31,24% por el sí, mientras que el 68,76% en la provincia de Imbabura le dijo no. Milton, sigues tú. Y vamos a seguir con el análisis. Estoy con los abogados constitucionalistas Rafael Ollarte y Emilio Suárez. Este iba a ser un tema aparentemente de análisis constitucional, pero como ganó el no, entonces mejor vamos a la pausa, terminamos. Gracias por venir. Empecemos, Emilio, ya, en serio.
¿Cómo lo asimila este resultado? Sí, Milton, yo creo que para mí sí es un resultado sorprendente. Es decir, creo que habían preguntas que se estaba disputando el gobierno, pero una diferencia tan abrumadora con el no, con la respuesta del no por parte de la ciudadanía, realmente sorprende, ¿no? Y creo que es una decisión de la ciudadanía que el gobierno va a tener que asumirla, va a tener que asumir el golpe y, por supuesto, empezar a gobernar desde el día de mañana con lo que tiene, que es la Constitución del año 2008 y el ordenamiento jurídico que tenemos, con una corte que eventualmente le va a resultar incómoda al presidente. Ese es finalmente el trabajo que tiene que hacer una corte constitucional. Y con eso el gobierno va a tener que empezar a gobernar, insisto, desde el día de mañana. Creo que fue una interesante propuesta la que hizo el gobierno con esta consulta popular que nos plantea, pero creo que la respuesta fue apabullante, ¿no? Entonces, sí tiene el gobierno que empezar a medir las fuerzas políticas, sobre todo en la Asamblea Nacional. Recordemos lo que le pasó a Guillermo Lasso. Guillermo Lasso perdió en febrero del 2023 el referéndum y 3 meses después tuvo que aplicar muerte cruzada porque se le venía un juicio político y todas las fuerzas políticas se le unieron a Guillermo Lasso. No digo que necesariamente el gobierno de Lasso es parecido ni de cerca al gobierno de Noboa, pero definitivamente es una lección que el gobierno de Noboa va a tener que asumir. Doctor Ollarte, su primer análisis de este resultado. A ver, primera cosa, buenas noches. Está con usted, don Milton, con Emilio, con todos los amigos de Teleamazonas. Si en el Ecuador nos vamos a comenzar a sorprender sobre resultados electorales, es solamente porque no vemos la historia ni de aquí ni de nuestros vecinos. Primera cuestión. Segunda cuestión. Es decir, nunca vamos a cerrar la boca. No, a ver, y se lo digo, yo la próxima semana tenía dos eventos justamente para analizar el tema de la constituyente y todo esto, y yo le había dicho a los organizadores, oye, pero si gana el no, y la gente decía, no, pero ¿cómo va a ganar el no? Porque usted no puede en el Ecuador anticipar no con resultado. Los todólogos electorales que hoy día sobran, perdón, no nos pongamos chistosos. Acá nosotros tenemos un resultado electoral. Y lo que tenemos que ver el día de mañana es cuál va a ser, más allá de un tuit que no sé si lo escribió el presidente de la República o no, qué es lo que va a hacer mañana el presidente de la República. Pero el tuit del presidente de la República, que aparece en la cuenta del presidente de la República, pensemos que sí. ¿No le parece una reacción esperada por el país después de una derrota? ¿Qué va a salir a decir? Yo desconozco los resultados electorales, soy un picado y... posible. Pero al menos había esa opción, ¿no? Y yo creo que el presidente finalmente, muy feo, a través de un medio de comunicación está reconociendo el resultado, que creo que ya es un tema positivo para el día de mañana. Bueno, sí, que en el Ecuador reconocer un resultado electoral sea algo que nos sorprenda, define el nivel de democracia que nosotros tenemos. Las elecciones se ganan y se pierden. Y eso no cambia el destino de las naciones de un modo irremediable, sino cómo se ejerce el poder. Otra cosa que yo puedo discrepar es darle a la Corte Constitucional el carácter de un divergente político acá que no lo debe tener en lo absoluto. Aquí las elecciones se ganan y se pierden. Yo no creo que sea comparable Noboa con Guillermo Lasso por varias razones, no solo de carácter y cosas por el estilo, sino de que Noboa tiene mayoría parlamentaria. Eso no lo tenía Guillermo Lasso, más allá de lo indeciso del uno y lo aparentemente decidido del otro. Entonces, lo primero que tiene Noboa es mayoría parlamentaria. Se entiende que tiene gente en órganos del poder público y no se le va a caer en principio la estantería. El tema de la Corte Constitucional allá, sería terrible que sigamos teniendo a la Corte como actor político y sería una vergüenza para mí personalmente. Como actor político y como opositor político, que es lo que pasó en los últimos meses. Sí, o sea, definitivamente creo que la Corte también tiene que hacer un ejercicio reflexivo de la situación que está pasando en el país. Creo que hay que quitar toda duda de que la Corte puede y debe actuar políticamente. También creo que el presidente Noboa tiene algún margen, y coincido ahí con lo que indica Rafael, en el sentido de que es muy diferente la realidad de Lasso a la realidad de Noboa por la mayoría parlamentaria. Sin embargo, no es una mayoría del todo firme y del todo asegurada. Recordemos que hace mayoría con independientes y con otros asambleístas que se han unido, que eventualmente, oliendo con un olfato político, eventualmente podrían separarse de esas filas, ¿no? ¿A dónde? ¿Al correísmo? Eventualmente, no digo al correísmo, pero a una oposición al gobierno, ¿no? Sí, pero a ver, la oposición es del correísmo, aparentemente. Por lo menos es el correísmo. Noboa no tiene 12 parlamentarios. Yo insisto, en la cuestión, la Corte tiene que administrar justicia constitucional. ¡Ojo! Y respetar la Constitución. Si la gente... A mí no me gusta, yo voté todo sí, y yo públicamente dije que iba a votar todo sí, por si acaso. Aquí en democracia uno tiene que decir las cosas sin ambajes. Yo no sé por qué la gente aquí
se avergüenza de las decisiones y... ¿Acaso fue un examen, una prueba de algo? ¿Eso te da superioridad moral de alguna naturaleza, peor intelectual? Al menos se me han salvado los libros, primera cosa. Pero segunda cosa, la Corte Constitucional tiene que hacer respetar el texto de la Constitución. Lo que dijo, creo que fue Ali Lozada, y si me equivoco le ofrezco disculpas, es decir que aquí no importa lo que dice la Constitución, sino lo que dicen los jueces constitucionales en un foro en Guayaquil. Entonces dejemos nomás, aquí da lo mismo tener Constitución 2008 o la que sea. Si yo voy a hacer la que se me canta porque yo soy miembro de la Corte y por lo tanto yo digo lo que no dice la Constitución porque puedo hacerlo. Emilio dice, el presidente tiene que gobernar con lo que tiene. La pregunta aquí es, ¿lo que tiene es suficiente? Sí, yo creo que la Constitución actual le ofrece bastantes herramientas, incluso para cambiar el mismo marco constitucional que eventualmente puede ser incómodo y sobre los cuales pueden haber consensos. Por ejemplo, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creo que hay un consenso generalizado de que no funciona. Y el presidente tiene herramientas de enmiendas, reformas, etcétera, para a través de la mayoría que tiene la Asamblea Nacional, eventualmente hacer modificaciones a ese régimen. Por ejemplo, yo algo con lo que no estoy de acuerdo con el texto constitucional actual es el famoso régimen de competencias. El famoso régimen de competencias de los distintos niveles de gobierno ha sido un caos, tanto así que hemos visto a distintos gobiernos autónomos centralizados que ejercen la competencia de tránsito de forma desordenada y que es más, han sido cooptados por los grupos de delincuencia organizada. Entonces yo creo que eso es un tema que hay que reconfigurar. Las famosas regiones autónomas no se ha constituido ni una sola en un país como el Ecuador, entonces yo creo que esos temas se deben cambiar, el tema del Consejo también se debe cambiar. Eventualmente reconfigurar las competencias de la Corte Constitucional también se podría eventualmente hacer. Pero si ni las ejerce, ni las ejerce. A ver, perdón, la Corte tiene un poder extraordinario que lo ejerce a medias. Primero. Segundo, es una Constitución que te ofrece un montón de derechos que decían que los iban a quitar en la Constituyente, ¿eh? Especialmente el Ollarte Constituyente va a quitar todo. Pero yo creo que ese fue el miedo, ¿no? La publicación usted ahí el candidato. Está muy bien. Yo no tengo ningún problema que la Creo gente que estaba con el mismo terno. No sé. Puede ser. No, pero este es mi color favorito. A veces corbata roja, a veces corbata amarilla. A ver, entonces, él iba a decir, ya me hizo olvidar, oiga. Tiene un montón de derechos. Es abogado que ejerce la profesión. No se demora una acción de protección. Claro. ¿Cuánto? Y cuando sube a la corte y que de una acción de protección se te hacen 3, 4 procesos. Es que solo no hay que saber nomás que eso antes se demoraba 3, 4 meses. En las acciones de inconstitucionalidad demoraban 6, 7. Hubiese sido escandaloso una de un año, ¿no? Ahora, una inconstitucionalidad, hay unas que se te demoran 11 años. Perdón, por favor, pues. Entonces la Constitución garantista, que te garantiza derechos, pero que son ineficaces. Y vamos a hablar de las competencias de tránsito, pero si ni siquiera puede hacer lo que está en la propia Constitución. Mira, en el Ecuador parece que la Constitución es lo de menos. Ahora, si alguien cree que con esto, no sé, pues cómo lo tomará esto el presidente de la República. Pero usted recuerde que los que hoy día están, yo he visto unos que son los gurús de las elecciones, el anterior que le pasó a Milei hace 2 meses, ya lo daban de baja a Milei. No, es la gente que te tuitea cuando gana, pues, y cuando pierde, chitón. Ya veremos lo que hace don Daniel Noboa, que espero que lo haga bien. Ahora, si vas a seguir teniendo gente, como si usted tiene al señor Mario Godoy en la judicatura, bueno, ¿será parte de la bofetada o no esto? Y si usted sigue teniendo ministros que ¿Pero no quién son dice que Mario ni Godoy agua es del ni presidente? El presidente. El presidente. A ver, ¿usted cree, Emilio, que vamos a cambiar el Consejo de Participación Ciudadana? Todo el mundo quiere cambiar el Consejo de Participación Ciudadana cuando no tiene mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Claro. Cuando tiene mayoría, eso le pasó a Lazo y a todo el mundo. Tienes mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y se te olvida el Consejo de Participación Ciudadana porque ahí puedes poner tus alfiles. Con su presidente sonriente, que no sé ni me acuerdo ni cómo se llama el señor. Pero se ríe tanto este gallo cuando hace las tonterías. ¿Usted cree que hay alguna intención de cambiar eso? Yo espero que sí. Yo la verdad espero que el gobierno sí tenga claro que este fue un golpe político complicado para el gobierno. Insisto, creo que más allá de las diferencias, vivimos una experiencia muy, muy compleja en términos de institucionalidad con el presidente Lazo en su momento, que luego el gobierno se acabó a los pocos meses. Y yo espero que este gobierno haga un ejercicio reflexivo y que sobre todo el día de mañana me imagino que va a tener una reunión con su bloque de asambleístas para definir justamente las estrategias de gobernabilidad, porque recordemos que a este gobierno le quedan 3 años más y vienen unas elecciones seccionales en muy poco tiempo,
Así que el tema político yo creo que hay que asumirlo rápidamente y por supuesto seguir adelante planteando soluciones a la ciudadanía, que es lo que buscan, ¿no? Como abogados, como analistas políticos, son unos grandes abogados constitucionalistas. Nos ha tocado esa difícil tarea el día de hoy, Ustedes dando los resultados. Hablaron al principio, mencionaron varias veces a la Corte Constitucional. ¿Por qué? Les interpreto. ¿Por qué es el génesis de lo que está pasando ahorita? Yo no he dicho nada. Yo lo que... No, la Corte Constitucional debe estar integrada por jueces competentes, independientes e imparciales. Y un juez competente aplica la norma aunque le disguste la norma. Así es. O si no, dedícate a otra cosa. Dedícate a la política constitucional y no al derecho y a la justicia constitucional. Primera cuestión. Segunda cuestión. Veamos cómo recibe esto. A ver, hay múltiples ejemplos en nuestra América de presidentes que han recibido un batacazo electoral. Boric. Yo supongo que el presidente Noboa no se va a comportar como el pasante del Palacio de la Moneda. No, esperemos que no. Esperemos que tome las cosas con seriedad. Emilio hablaba de reunirse con los parlamentarios. Los parlamentarios de ADN son parlamentarios, son cajas de resonancia. Ya dejémonos de tonterías de lado y lado. El correísmo hoy día, el señor Correa, darse de las de triunfador cuando no dijo nada. O sea, ese no tiene una equivocación, ¿no? Yo creo que hay una equivocación por parte del correísmo de eventualmente pensar que esto es una victoria de ellos. Pero es que no solamente el correísmo, es que los ecuatorianos pensamos que esto es un partido de fútbol, entonces no queremos quedar con cola y de perdedores. Entonces ahora nadie ha votado que sí, y ahora todos son ganadores. ¿Ganadores de qué? Pero si el país tiene que seguir funcionando mañana, si nosotros no nos aguantamos ni a nosotros mismos, pues... Entonces, el presidente de la República tiene una constitución con un notable y notorio porte autoritario, y yo espero que no lo ejerza de ese modo, porque los que han pretendido ejercer con esta constitución de un modo medianamente democrático se les ha caído toda la estantería. En eso también hay que tomar en cuenta. Si la idea de cambiar la constitución era esa, no tener una constitución de corte autoridad. Es que podía ganar el no sé cuánto. Sí, pero podías votar que no. Ahora, la gente no quiso esto. Ahora, mucha gente ni siquiera sabía lo que se votaba el día de hoy. De acuerdo. Entonces también en eso, yo sé que esto es como el técnico, como ser el técnico con el diario del lunes. Si todos somos generales luego de la guerra. No. Yo voté que sí, tenía una idea respecto de ese sí. Por ejemplo, bases militares, ese tema de que las bases militares igual seguridad, yo dije públicamente que eso no era así, pero que a mí no me parecía tener esas prohibiciones absolutas cuando se te pueden presentar las condiciones del año 42, por ejemplo. Finalizamos. Sí, yo creo que el gobierno sí cometió algunos errores desde el punto de vista político y comunicacional, ¿no? Y eso uno lo puede conversar con su círculo social más cercano. Y por supuesto había gente que no entendía por qué iba a votar. Por ejemplo, la gente seguía pensando que iba a votar a favor de que se les quite el presupuesto a los partidos políticos para las campañas políticas, y eso no era por lo que se iba a votar. El tema de las bases militares, el tema de la reducción de asambleístas, el mismo tema de la constituyente, el no haber dado ningún tipo de mensaje ni lineamiento, hizo que la gente primero no tenga claro qué se quería con el proceso constituyente y se deje llevar más bien por el miedo. Por el miedo sí que se articuló en el sentido de decir que te iban a quitar derechos, que te iban a quitar el tema de salud, por ejemplo, del IES, el tema de los décimos, temas muy polémicos que se plantearon a pocos días del proceso constituyente y que yo creo que ahora le pasan factura al gobierno. Muchísimas gracias, doctores, por acompañarnos. Emilio Suárez, Rafael Ollarte, con el análisis de lo que ha pasado esta noche. 9:37. Pausa y volvemos con más. De la noche, 40 minutos, continuamos compartiendo con ustedes resultados oficiales. En cuanto a nivel nacional, ya con el 91,19% de actas escrutadas, en la primera pregunta el sí obtiene el 39,45%, mientras que el no el 60,55%. Segunda pregunta, el sí 41,94%, mientras que el no el 58,06%. Tercera pregunta, el sí 46,52%, el no obtiene un 53,48%. Mientras que en la cuarta pregunta, la pregunta de el sí, obtiene el 38,39% y el no alcanza hasta el momento el 61,61%. Veamos cuáles son los resultados hasta esta hora correspondientes a la provincia de Pichincha. Vamos a revisar, repetimos, son resultados oficiales, lo que va mostrando el Consejo Nacional Electoral conforme pues se ha ido avanzando ya en la digitalización del conteo de las actas. Ahí está.
ya se ha ingresado lo correspondiente al 81.88% de actas escrutadas. En la pregunta 1, en la de las bases militares extranjeras, el sí obtiene el 42,32%, el no el 57,68%. La segunda pregunta, relacionada con el financiamiento de las organizaciones políticas, el sí en Pichincha alcanza el 46,81%, mientras que el no el 53,19%. La tercera pregunta, reducir el número de asambleístas, respaldaron esa pregunta con el sí el 51,81% de la población de esta provincia, mientras que el no se obtiene el 48,19%. Y en cuanto a ir a una asamblea constituyente, por el sí 40,40%, mientras que por el no 59,60%. Revisemos provincia de la costa ecuatoriana, Guayas. Ya con el 81,27% de actas escrutadas, la pregunta 1 obtiene por el sí el 41,02% de respaldo, mientras que por el no el 58,98%. La segunda pregunta, por el sí se pronunció el 42,21% de la población de esta provincia, mientras que por el no el 57,79%. Sobre la reducción del número de asambleístas, un 46,02% del Guayas le dijo sí, mientras que un 53,98% dijo no. Y sobre ir a una asamblea constituyente para tener una nueva constitución, por el sí el 39,81%, mientras que por el no el 60,19%. Milton. Gracias, Liz. Y antes de ir a nuestra última entrevista, en Chile hoy hubo elecciones presidenciales y celebrará una segunda vuelta el 14 de diciembre entre Janet Jara del Partido Comunista y José Antonio Kast de extrema derecha. Pero antes vamos a hacer un contacto con Olón porque hay un pronunciamiento en este momento en vivo. Astrid Singer está ahí. ¿Qué tal, Milton? Amigos televidentes, 9 de la noche con 43 minutos. Sí, cuando se pensaban que no había voceros, justamente aquí en el punto que nos habíamos que nos había convocado justamente la Presidencia de la República, pues llegan ya e incluso se encuentran a pocos metros 3 asambleístas de ADN. Nils Olsen como presidente, también está Michelle Mancheno y está también Valentina Centeno. Tienen exactamente unos 10 minutos que han llegado justamente a este hotel. Nos han dicho que darán declaraciones únicamente de prensa. Nos acababan de decir que ya entraban, se acaban de detener nuevamente y esto es en torno a lo que ha sucedido durante este proceso electoral, el procesamiento de actas y también lo que ya el CNE ha dado y confirmado los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Le pido a mi cámara que por favor muestre que están ya los asambleístas justamente concentrados y estaban a punto de ingresar. De hecho, nos pidieron por favor organizarnos aquí a los medios de comunicación, poner ya los micrófonos a punto y se acaban nuevamente de detener justamente en la parte posterior donde nosotros nos encontramos. Todos los medios que estábamos aquí a la espera del presidente, pues acaban de retornar. Milton, este es el panorama y definitivamente va a haber declaraciones sobre lo que ha ocurrido. Gracias, Astrid. Ya regresaremos en cualquier momento. Quiero terminar con lo de Chile, que les anuncié hace un momento, la segunda vuelta que se va a celebrar entre una representante de la extrema izquierda y uno de la derecha. Así es, Milton, ahí está ya el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, que va a reaccionar a los resultados. Escuchemos. Y el presidente Noboa cumplió con su promesa de campaña de hacer una consulta popular a todos los ecuatorianos. Los resultados nos comprometen a seguir trabajando fuerte y duro para cada uno de los ciudadanos en temas tan importantes como salud, seguridad, entre otros espacios. ¿Lisa Olsen considera que este es un revés a la presidencia de la República? Definitivamente no es un revés. Esto demuestra que somos un proyecto político democrático, respetamos los resultados y que el presidente Noboa cumple con su palabra, en este caso de promesa de campaña, y preguntarle a todos los ecuatorianos qué opinan en 4 preguntas muy importantes y relevantes para la ciudadanía. Pero nuevamente somos un proyecto político democrático y aceptamos los resultados. ¿Cuál es el plan B ahora para esto? Porque, bueno, se hablaba y se insistía mucho en el tema de las bases militares, por ejemplo, que de hecho ya hay acuerdos con Estados Unidos en ese sentido. Buenas noches a todos los medios de comunicación, buenas noches, queridos ecuatorianos.
Aquí es importante que sepan que nada va a parar el progreso de nuestro país. Aquí tenemos unos resultados los cuales respetamos y que nos comprometen y nos fortalecen para trabajar con las herramientas que tenemos en el proyecto que ha trazado el presidente de la República, Daniel Noboa Sim, para combatir al crimen organizado, al narcotráfico, a la inseguridad y a ese pasado nefasto que lamentablemente quiere que este país no avance. Sin embargo, a pesar de que respetamos los resultados, el pueblo se ha pronunciado, nada va a parar el progreso de un país que mira hacia adelante, que busca progreso, que busca desarrollo y que cree y tiene esperanza de días mejores para la familia ecuatoriana. ¿Cuál sería la próxima herramienta? Bueno, primero, como Acción Democrática Nacional, nosotros vamos a ser totalmente respetuosos, democráticos en el pronunciamiento de los ecuatorianos el día de hoy. Vamos a seguir trabajando con las herramientas que nosotros tenemos, siempre teniendo como prioridad a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias con todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bien, esas han sido las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, de Valentina Centeno y de Michelle Mancheno. Bien, estos son los pronunciamientos que se dan por parte de los asambleístas de ADN. Vamos a una pausa aquí en Opción 2025. Nueve y 52 de la noche y yo a esta hora quiero dar la bienvenida a Andrea Bernal. No solamente le doy la bienvenida al estudio, sino a Teleamazonas, se une a la familia de Teleamazonas. Mañana estrena programa, pero ya vamos a hablar del mañana, empecemos hablando de la hora. Hola, Andrea. Milton, ¿qué tal? Qué gusto compartir contigo un set. Bienvenida, el gusto es mío. Gracias, gracias y gracias a Teleamazonas también por recibirme con tanto cariño en una jornada. ¿Qué jornada? ¿Qué jornada? El país ha decidido. El país ha hablado, y aquí me parece importante lo que te dijo a ti el presidente Noboa en la entrevista que tú le hiciste hace unos días, cuando él dice, esto es la democracia. Los ecuatorianos van a hablar en las urnas y yo voy a respetar lo que digan porque eso es la democracia. Y me parece muy bien la forma en que se ha comunicado, el tuit que acaba de lanzar, tener a esos voceros. Habrá que ver qué luego pasa y qué tipo de país es el que se propone, pero la democracia se respeta y me parece que el presidente pues hoy lo ha hecho muy bien. Lo que dijo el presidente hace un momento era lo segundo de la noche, porque lo primero era obviamente conocer los resultados. Y el presidente reacciona como un estadista, como un demócrata. Pues me parece que sí, porque recuerda tú a la anterior elección que no le gustaron mucho los resultados, se quedó en silencio, eso que había ganado. Donde pero, ganando no habló. Exacto, eso que había ganado y no habló y algunos decían que no estaba muy contento con los números. Hoy es 4-0, yo creo que es una sorpresa para muchos, para el mismo gobierno lo decían, pensaban que sería un 2-2, ganar 2, perder 2, pero el 4-0 para algunos es una paliza al gobierno, pero el mismo presidente, con ese tuit que lo estamos viendo en estos momentos en pantalla, es decir, es reconocer que uno llama a las urnas, uno pregunta, y esto es la democracia, es lo que debe pasar en el Ecuador y en todos los países de América Latina. Es decir, claro, esto es un resbalón, pero un resbalón, yo sé que no eres analista política, eres periodista, pero metámonos un poquito. Un resbalón no es caída. Pero dicen. ¿qué tan fuerte puede ser este resbalón para la gobernanza del país? El presidente hoy, según algunos números, tiene que entre un 36 y un 37, 40%, ¿verdad?, de aceptación. Pues los puedes ver ahí en los números que gana, en donde votan por el sí en las preguntas. Entonces votaron contra él. Yo siempre creo, en lo que he tenido de experiencia como periodista, Milton, es que los referéndums son para medir el termómetro de un gobierno. Es premiarlo, es decirle, no señor, no me gustas, es me caes bien o te apoyo con toda. Y me parece que esos son los referéndums y ahí estamos viendo. Pero pese a todo esto, Andrea, siempre siguen haciendo consultas populares y siempre siguen diciendo es que no hay mejor camino que preguntarle al pueblo, aunque a veces le salga al revés. La gente, los ecuatorianos, votamos por Daniel Noboa y votamos por sus asambleístas. Algunos pueden estar diciéndole, bueno, señores, es hora de ponerse a trabajar. No más consultas, no más campañas. ¿No crees también que los ecuatorianos estamos cansados de ir a las urnas? Imagínate, si ganaban ese, nos tocaba 2 más. Nos tocaba hacer opción 2026. O 27, decían algunos, ¿no? Si los tiempos 27, no daban. Claro, el 27 toca de ley, no nos salvamos. Pero, Andrea, ahora sí vamos al campo de la comunicación. ¿Se manejó bien la comunicación desde el gobierno? Esta campaña fue cortísima. 13 días, la campaña más corta de la historia, no me acuerdo de otra. Eso que no soy tan mayor. Pero, más o menos, ¿no? Más que tú, un poquito. Pero bueno, se manejó bien. Es decir, llegamos
La gente llegó consciente de lo que iba a votar. Se pudo enterar. ¿El gobierno manejó bien el mensaje o no? Mira, yo creo Parecería que no, porque como terminó, pero bueno. Eran 4 preguntas que yo creo que eran como fáciles de explicar, porque a veces, acuérdate, la vez pasada fueron 11, que a veces se preguntan muchas cosas. En esta ocasión fueron 4. La base era la de la Asamblea Constituyente. Pienso que uno cuando escuchaba al presidente a sus voceros, no sé si tendrás otra visión, es que no pudieron explicar a la gente por qué había que cambiar la Constitución. Y yo creo que en eso, más allá de lo político, es clave explicarle a la gente por qué pasan las cosas, por qué hay que hacerlas. Y me parece que ahí muchos, y no solo por el presidente Noboa, lógicamente, sino en América Latina, muchos políticos piensan o dan por sentado que la gente entiende. Y la gente también está en otras cosas, Milton, en la preocupación de la seguridad, en la preocupación de la salud, en la preocupación de la educación, en sus hijos, en que podamos salir a la calle y nadie nos mate ni nos robe. Y entonces ponerse a explicar, y si no lo haces de una forma didáctica, es difícil. Y a mí me parece que ahí también falló el tema de por qué teníamos que ir a la constituyente. El tema de las bases me parece interesante. ¿Qué va a decir Estados Unidos en esta semana? Puede ser que haya unas conversaciones con Marco Rubio, el secretario de Estado. Kristi Noem estuvo aquí 2 veces, la última que vino hace pocos días. Ya visualizaron más o menos dónde podrían ser las bases del Homeland Security, pero ¿no se metió miedo también desde el otro lado a este tema? Eso es primero, es como celebrar, es como gastarse la plata sin que te la hayan dado, ¿no? Claro. Como comerse el sándwich antes del recreo. Me voy de compras, pero no me han pagado la quincena. Algo así fue lo que hicieron con Kristi Noem. Y bueno, tal vez el tema de Valtra, que lo dijo el presidente en un par de entrevistas, pues movió a una sociedad civil que supo tomar ese tema de Galápagos y decir, oigan, no, hay que respetar el ambiente, hay que respetar nuestras islas. Entonces, aquí, o manejó mal el mensaje el gobierno o manejó bien el mensaje la oposición. ¿La oposición? ¿Cuál es la oposición? Pues, bueno, buena pregunta, ¿no? Porque hasta había gente que no era de la oposición que decía, chuta, y si viene un loco de izquierda comunista y después, no sé, les da una base a los coreanos del norte o a los rusos, etcétera, se metió miedo. A mí me parece que hubo una sociedad civil muy interesante, que la vimos mucho en redes. Hace un rato un invitado, creo que desde Guayaquil, decía que no hubo campaña del no. Yo ahí difiero, porque en las redes sociales, donde también hay un electorado muy importante de ese padrón de jóvenes que está hablando y que está votando, es donde dijo, voy a hacer mi campaña aquí. Campaña que además no era de partidos políticos, no, un movimiento social de gente que dijo, no quiero esto que me está planteando el presidente Noboa. Así que no diré que hay un error, una ganancia de oposición, porque no sabría cuál es la oposición. Yo creo que nadie se tiene que llevar ese no. O sea, ¿tú crees que nadie debe hacerse, nadie debe sentirse vencedor sobre el presidente Noboa? No creo. Las redes sociales tal vez le ganaron a un presidente que es experto en eso y tal vez a veces la confianza, Milton. La confianza de nuestros mandatarios que creen que cuando tienen esos números de aceptación, cuando han ganado elecciones como las han ganado, pues a otra más seguro las ganamos. Y bueno, el pueblo habla y hay que escucharlo. Bueno, la constituyente. También parecería que mucha gente dijo, no me quiero meter en esta aventura que podría terminar mal. A mí me gusta una palabra que la he escuchado mucho en Ecuador, en Colombia, en otros países de América Latina, bueno, en Bolivia, en la misma Venezuela. Uno sabe cómo empieza una asamblea constituyente, pero nunca sabe cómo termina. Que puede ser una caja de Pandora, abrir una caja de Pandora y no saber si es para el gobierno de turno, si en 20 años tenemos que volver a cambiar una asamblea constituyente. Entonces, no soy constitucionalista para nada, pero me encanta esa frase porque yo creo que eso es. Uno sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Y hoy le han dicho al presidente, no señor, por ahí no es la vía, miremos otra. Bueno, mañana el país se levanta y sigue funcionando, habrá que seguir gobernando, habrá que seguir trabajando por el país, por nosotros, por nuestras familias. Como en todas las elecciones, Milton, todas las jornadas que nosotros hemos cubierto elecciones, uno se levanta y dice, amanece, hay otro nuevo día, pero sobre todo, ¿sabes qué me parece? Una mejor conexión con la ciudadanía, escucharla ha sido importante, por eso insisto en la posición del presidente, y resultados. Cuando los que nos gobiernan, cuando los que nos votamos por tienen resultados, pues mejora la situación. Yo creo que resultados es lo que necesita el presidente Noboa. Bueno, y mañana también el país se levanta y... Se acuesta. Pero se va a acostar después de verte tarde, mañana. Claro que sí. A ver, cuéntanos, mañana llega de lunes a lunes. Bueno, mañana nos estrenamos a las 10:30 de la noche, así que habrá un
análisis en todo Teleamazonas, por supuesto, nos levantamos pero también nos vamos a acompañarme en la noche, de lunes a lunes, una nueva propuesta de conversar, sobre todo de escucharnos, Milton, porque en nuestros países cuando hablamos es que estamos muy polarizados, es porque nos falta escucharnos, aprender a escuchar otras voces, hombres, mujeres, jóvenes, menos jóvenes, adultos, gente que sabe, gente que está entrando en este tema. Entonces, es una nueva propuesta para conversar, para escucharnos, para debatir, para entender con cifras, con números, con reportajes. Así que los espero a las 10:30 de la noche, de lunes a lunes, todos los lunes, y realmente muy agradecida con esta casa Teleamazonas que me recibe. ¿Vuelves a hacer televisión en el Ecuador a los 17 años? ¿Por qué haces cuentas tú, ah? No estoy ¿Qué te encanta? De 17 años echamos para atrás. No estoy diciendo tu edad, solamente estoy diciendo el tiempo que estuviste ausente. 17 años después. Tú sabes que nunca he estado de todo desconectada, yo sé, pero 17 años después vuelvo a las pantallas de los ecuatorianos. Así que gracias por ese recibimiento y nuevamente insisto, gracias a Teleamazonas por abrirme las puertas. Andrea, bienvenida. Gracias, Qué gusto que estés aquí. Gracias por venir. A ti. Gracias por venir esta noche también. Así que suerte mañana. Mil gracias. Gracias por tu buena onda siempre. Nos vamos a una pausa. ¿Qué soy yo? Querida Liz, ¿terminamos? Sí. Ya aparece el noticiero de la mañana. Así terminamos esta jornada, Liz, querida. Nos vemos mañana.